Es Uraraka. La mente de Izuku pareció quedarse en blanco por un segundo, antes de que mil pensamientos comenzaran a pasar por su cabeza. Estaba vestida con su uniforme de heroína profesional, lo que significaba que debía estar de patrulla. Su cabello era más largo que la última vez que la vio, cayendo hasta la mitad de su espalda y atado en una coleta. Ella lo miraba parpadeando con sorpresa y un poco de aprensión, como si no estuviera segura de cómo reaccionar ante él. Izuku, por su parte, luchaba por contener un suspiro tembloroso. Pero no lograba decir nada. ¿Qué hago? Le digo hola, ¿cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Por qué dejaste de hablarme? ¿Qué hice? ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Oh, Dios, no sé qué decir. No sé qué hacer, siento que voy a llorar, por favor no llores. Deku. Izuku saltó y chilló al darse cuenta de que había sido atrapado en una tormenta de murmullos, llevándose la mano a la boca. A pesar de su sorpresa inicial y un leve horror al verlo, Ochako no pudo evitar soltar una pequeña risa, cubriéndose la boca con una mano. Verla sonreír, reír. Todos esos pensamientos negativos que había tenido en los últimos 2 años se evaporaron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora sentía que realmente iba a llorar. Era posible que ella, él lo siento. Deku, es que, hace mucho tiempo que no te veía en una tormenta de murmullos, se rió, finalmente controlando su risa. De todos modos, te vi al otro lado de la calle. Así que decidí venir a decirte hola. En realidad me preguntaba si podía. Sin pensar en lo que estaba haciendo, Izuku se lanzó hacia ella y la rodeó con los brazos, apretándola contra su pecho y abrazándola con fuerza. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par y de repente no estaba segura de qué hacer con sus manos mientras él la abrazaba. Era un abrazo apretado, cálido, se sentía como estar en casa. Izuku de repente se dio cuenta de lo que acababa de hacer y retrocedió de un salto, levantando los brazos y balbuceando. Oh, Dios, Uraraka, lo siento mucho, es que me dejé llevar por las emociones y no debería haberte abrazado así. Lo siento mucho, si quieres puedes pegarme. Antes de que otra tormenta de murmullos pudiera comenzar, Uraraka cerró la distancia entre ellos de nuevo, y esta vez fue Izuku quien se sorprendió con un abrazo. Él la miró, con su rostro enterrado en su pecho mientras ella lo abrazaba por la cintura. De repente sintió algo húmedo en su camisa y se dio cuenta de que ella estaba llorando. Izuku, por un segundo, no supo qué hacer, hasta que comprendió que, si ella lo estaba abrazando ahora, eso significaba que no lo odiaba. El día en que ella salió furiosa de la habitación cuando él bajó con Kendo. Toda la preocupación, la impotencia, la soledad. Izuku de repente se encontró parpadeando para contener las lágrimas, y lentamente envolvió sus brazos alrededor de ella, acercándola más. Apoyó su cabeza sobre la de ella, sintiendo que las lágrimas caían sobre su cabello, y dejó escapar un suspiro tembloroso. Te extrañé, susurró. Yo también te extrañé, murmuró ella en respuesta. Durante unos minutos, se quedaron en medio de la acera, abrazándose, hasta que finalmente, Izuku sintió que su agarre se aflojaba, y dieron un paso atrás, dedicándose a una pequeña sonrisa. El corazón de Izuku se encogió al ver su sonrisa. Lo siento, dijo ella con una pequeña risa, sollozando y frotándose las mejillas húmedas con una mano. No esperaba verte tan pronto, y simplemente... Sí, ese sí, Izuku sonrió, secándose los ojos, yo también. Después de limpiarse las lágrimas, se movieron hacia un lado de la calle cerca de los apartamentos para no ocupar espacio. Y comenzaron a ponerse al día. Izuku se sorprendió y se alegró al escuchar que ella estaba abriendo su propia agencia de héroes en Tokio, y Uraraka lo miró con asombro. De verdad creciste un montón. Se rió, levantando una mano a su cabeza y midiendo hasta dónde llegaba comparado con Izuku. Ahora eres tan alto como Todoroki. Sí, Izuku rió, poniéndose un poco rojo, quizás algún día seré tan alto como Iida. ¿No dejan de crecer los adultos al llegar a los 20? Déjame soñar un poco, Uraraka. Ella rió. Izuku no pudo evitar sonreír. Se sentía tan bien volver a escucharla reír. Se sentía tan bien verla, hablar con ella. Había una parte de él que estaba tentada a invitarla a desayunar, para ponerse al día un poco más. Pero entonces recordó, y esa felicidad rápidamente disminuyó. Entonces, ¿cómo está Inasa? Preguntó, tratando de mantener un tono ligero. Bueno. Escuché que ustedes dos estaban saliendo, pero realmente no he estado al tanto del chisme de los héroes. Trató de reírse, esperando no sonar raro, así que, ¿cómo ha ido todo? Bueno, Ochako se congeló por un momento, tentada a decirle la verdad, pero rápidamente descartó esa idea. Apenas se acababan de reconciliar, no necesitaba soltar otro gran problema sobre ambos. Ha ido bien, bien, Izuku aclaró su garganta, sin entender por qué esa respuesta lo ponía tan incómodo. Pero antes de que pudiera preguntar algo, Uraraka inclinó la cabeza, mirando algo en él. Deku, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? Eso, en tu cuello. Antes de que Izuku pudiera detenerla, Uraraka levantó la camiseta, dejándola ver el chupetón fresco en su hombro y cuello. Hubo un incómodo silencio mientras Uraraka miraba el chupetón e Izuku la miraba a ella, sintiendo una mezcla de terror y arrepentimiento. Acababa de retomar la conversación con Uraraka y ahora... Lo siento, Deku. Uraraka intentó reírse, soltando la camiseta y mirando hacia adelante. Fui bastante directa. No debería haber hecho eso. Uraraka, yo debería volver a mi patrulla, murmuró, señalando y comenzando a alejarse. Nos vemos, Deku. Espera. Pero ella ya estaba caminando lo más rápido que podía. En cuanto estuvo a una buena distancia, se dio unos golpecitos para quitarse la gravedad y usó sus cuerdas para alejarse flotando. Izuku bajó la mano que había levantado para detenerla, luego se dio un golpe en la cabeza y gruñó. Claro que de alguna manera lo había arruinado. Eso es lo que le pasaba por pensar con su entrepierna en lugar de con su cabeza. La única oportunidad de reconciliarse con Uraraka, y un chupetón lo arruinaba todo. Igual que la última vez. Maldita sea, maldijo Izuku por lo bajo, comenzando a caminar por la acera nuevamente. Se recriminaba internamente, quejándose de por qué tuvo que salir anoche y tener relaciones. Comillas. Ha estado bien. Esa frase de Uraraka lo detuvo, haciéndolo darse cuenta de algo. Uraraka, ella ya estaba en una relación, una feliz. ¿Qué estaba pensando? ¿Que podría de alguna manera enamorarla y hacer que dejara a Inasa para salir con él? Izuku sacudió la cabeza y suspiró, volviendo a caminar. Si Uraraka era feliz, verdaderamente feliz, entonces no debería interponerse en su camino. Y si eso significaba que tenía que seguir adelante, entonces suponía que podría vivir con eso. Te encontraste con Midoriya. Ochako asintió con la cabeza, sentándose en la mesa de Momo. Cuando llegó su día libre, había sido invitada al ático de Momo para almorzar y celebrar su regreso a Tokio. Suyu, quien había llegado con la flota de Selkie, se las arregló para viajar con Mina y Kyoka para ver a su mejor amiga por primera vez en unos meses, mientras que Agakure consiguió un aventón de su novio. Estaban sentadas en la sala de Momo, con Shoto decidiendo no interrumpir el día de chicas y manteniéndose al margen. Esto llevó al problema de que Ochako no pudo evitar contar lo que sucedió el día anterior. Oh, por Dios, exclamó Mina, sorprendida. ¿Lo encontraste en tu tercer día aquí, sola en la ciudad, así de repente?
Debe ser el destino. Kyoka rápidamente la pinchó con su auricular. Cállate un segundo, Mina. Chaco, ¿qué pasó? Ve bueno, tartamudeó Chaco, pero sacudió la cabeza para despejarse. Estaba haciendo una patrulla por el centro para revisar el área. Ya sabes, cubriendo mi terreno, las chicas asintieron, inclinándose hacia adelante, y simplemente lo vi caminando por la acera, y yo fui a hablar con él. Oh, cielos, murmuró Momo, tratando de encontrar algo que decir para ayudarla a salir de este aprieto. ¿Y cómo te fue? Preguntó Toru con un leve tono de preocupación. Esa es la peor parte, suspiró Chaco, y luego se dejó caer sobre la mesa. En su mayoría, fue genial. Hubo un silencio colectivo alrededor de la mesa. Entonces, ¿cuál es el problema, Kero? Preguntó Suyu, directa. Ese es el problema, lamentó Chaco, levantándose y golpeándose la cabeza. Esperaba que fuera incómodo, esperaba que me gritara, esperaba que me dijera que me fuera al diablo. Lo abandoné por años, y lo primero que hace es, oh, Dios, ¿te abrazó? Kero, me abrazó. Chaco se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, casi lista para arrancarse el cabello. Me abrazó y yo simplemente tenía un plan. Iba a disculparme, iba a invitarlo a desayunar en algún lugar, iba a arrastrarme para recuperar su confianza. Pero cuando me abrazó, ¿se fue todo por la ventana? Adivinó Kyoka con una pequeña sonrisa. Completamente, lamentó Chaco. Oh, pero eso es solo el comienzo de mis problemas. Solo el comienzo. Él todavía piensa que estoy saliendo con Minasa. ¿Qué? Exclamó Mina, sorprendida. Ustedes rompieron hace un mes. ¿Cómo demonios no lo sabe? Probablemente estaba demasiado ocupado con la nariz metida en Fuyumi. Empezó a murmurar Toru. Pero Kyoka fue rápida en darle un codazo antes de que pudiera terminar la frase. Había un momento y un lugar para eso, y este no era el indicado. Desafortunadamente, Chaco escuchó parte de lo que estaba a punto de decir, y eso pareció agregar otra preocupación más a su lista. Eso también, tenía un chupetón. Chaco se dejó caer en la silla, cerrando los puños. Esto es exactamente lo que pensé que pasaría. Dejé de ser su amiga y ahora todos los chicos y chicas de Tokio van detrás de él. Ahora está saliendo con la estúpida y guapa hermana de Shoto. Hizo una pausa, luego se corrigió. Lo siento, eso fue grosero. Por favor, cálmate, Chaco. Ellos no están en una relación, la tranquilizó Momo. ¿Cómo lo sabes? Yo. Puede que haya decidido dejar la cautela de lado y le pregunté. Momo hizo una mueca, todavía sintiéndose mal por chismear. Ella confirmó que tuvieron un desliz, pero fue algo de una sola vez. Ambos estaban en un mal momento y decidieron desahogar su frustración juntos. No hay nada más profundo entre ellos. Aunque eso pareció tranquilizar a la mayoría del grupo, Momo terminó frunciendo el ceño. Sin embargo, eso no explica el estado de Midoriya esta mañana. Eso significa que Midoriya se acostó con alguien más. Kyoka negó con la cabeza. ¿Recuerdan cuando era tan tímido que no podía mirar a una chica a los ojos? ¿Qué le pasó a ese chico? Chicas, murmuró Suyu, mirando a Chaco, cuyo ánimo se empeoraba con cada palabra. Chaco, sé que esto apesta, pero hay una manera de arreglarlo. Chaco miró a Mina, quien se sentó a su lado. Solo dile todo, cuéntale lo que sientes. Ya conoces a Midoriya. No te va a abandonar solo porque confieses. Quién sabe, probablemente él también te guste. Además, no es como si estuviera saliendo con un montón de chicas a la vez, señaló Toru, haciendo un gesto con su mano enguantada. Solo se está acostando con chicas al azar. No está atado a nadie. Si le confiesas, todo debería ir bien. Seguro que le gustas. Todas lo sabemos. Eso no es el único problema. Las chicas se giraron, sorprendidas al ver a Chaco mirando la mesa con desánimo. ¿Qué pasa? Preguntó Suyu, sintiendo una leve preocupación. Yo casi le dije que había roto con Inasa, pero no lo hice. Las chicas parpadearon, mirándose entre ellas antes de volver la vista a Chaco, que ahora tenía una expresión de arrepentimiento. ¿Por qué no? Preguntó Suyu. ¿Por qué? Chaco suspiró y levantó su teléfono para mostrarles a sus amigas. Alguien más me invitó a salir esta mañana. Oh, dijo Momo, entendiendo pero aún un poco confundida. Si ese es el problema, ¿por qué no rechazas a ese hombre misterioso y le pides salir a Midoriya? Porque es alguien que conocemos. Sorprendidas y curiosas, se movieron para asomarse por encima de su hombro y ver el mensaje. Una vez que lo leyeron, sus ojos se abrieron de par en par y sus mandíbulas cayeron. No puede ser, no puede ser. Mina jadeó con acento agudo. ¿No puedes cancelar con él? Y ya acepté antes de ver a Deku. Chaco volvió a enterrar su cara en sus manos, golpeando contra la mesa. Yo pensé que no tenía una oportunidad con él. Así que decidí intentarlo con esto. Vamos a salir esta noche. Es solo una cita, ¿no? Y luego puedes decir que no fue para ti y correr directo a Midoriya. ¿Verdad? Sí, murmuró Chaco con tristeza. Pero si Deku se entera de con quién voy a salir, no hay forma de que me vea de la misma manera. Así que no fue bien. No, gruñó Izuku, golpeando la bolsa de boxeo tan fuerte como podía sin activar Full Gaolin. Estaba desahogándose en su gimnasio, dándole duro a la bolsa de boxeo, mientras Melissa se apoyaba en las cuerdas del ring, mirando su teléfono mientras Izuku intentaba liberar todo el estrés acumulado. Todavía estaba alterado por lo de ayer y necesitaba una salida física y verbal para expresar sus problemas. Afortunadamente, Melissa tenía el día libre, así que decidió pasar por allí y dejar que él se desahogara. No entiendo por qué te molesta tanto lo de Inasa. Quiero decir, ¿no has estado acostándote con una chica tras otra últimamente? Izuku lanzó otro golpe, pero de repente se sintió sin fuerzas. Suspiró y empezó a quitarse la cinta de las muñecas. Eso es. Creo que ese es el problema. Izuku caminó hacia donde estaba Melissa, apoyándose en las cuerdas y mirando al vacío mientras terminaba de quitarse la cinta de las muñecas. Apretó los labios mientras se perdía en sus pensamientos. Me siento como un gran hipócrita. Aquí estoy, acostándome con Nejire y Yuyu, luego con Fuyumi y Mou. Y estoy obsesionado con ella estando en una relación real. Debería estar feliz de que haya seguido adelante, de que sea feliz, pero Melissa lo miró por un segundo y le dio una pequeña sonrisa. Los celos apestan. Sí, apestan, suspiró Izuku, mirándola. Debería estar feliz de que sea feliz. Sí, pero sigue apestando. Oh, lo sé. Izuku suspiró de nuevo. Luego aclaró su garganta y se enderezó, esbozando una sonrisa. Lo siento, dije que entrenaríamos juntos, y aquí estoy, atrapado con lo de Uraraka. ¿Empezamos? Claro, sonrió Melissa, agachándose bajo las cuerdas. Pero después de esto, quiero. Midoriya, Melissa. Ambos se giraron para ver a Kaoruko Aguata de pie en la puerta del gimnasio, sosteniendo algunos papeles contra su pecho. Estaba vestida con su traje de heroína, lo que indicaba que estaba allí por motivos de trabajo. Hola, Bubble Girl, la saludó Izuku, deslizándose por debajo de las cuerdas y saltando fuera del ring. Lo siento, si hubiera sabido que venías, me habría asegurado de no oler tan mal. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Bueno, Centipeder quería entregarte unos documentos sobre tu última pelea contra el Creature Rejection Plan, explicó Bubble Girl, ofreciéndolos. Y he estado en la oficina tanto tiempo que pedí entregarles personalmente. Bueno, gracias, sonrió Izuku, tomando los documentos y corriendo a dejarlos en un escritorio lejos del ring.
Melissa saltó del ring y sonrió a Kaoruko. Hola, Aguata, ¿cómo te estás recuperando de la noche de viernes? Aún no lo he hecho. Bubble Girl se encorvó con acento agudo un poco, con los hombros caídos. Y Melissa se rió. Te juro, Mo siempre intenta beberme bajo la mesa, pero al menos yo puedo moverme después. Bailar con ustedes toda la noche fue agotador. Bueno, deberías invertir en algo de cardio. Ayuda con la resistencia. Ya no necesito mucha resistencia, suspiró Bubble Girl. Tenemos tantos documentos que estaremos resolviendo casos de diciembre en julio. Bueno, si necesitan ayuda, estaré encantado de echarles una mano, ofreció Izuku al regresar. Les debo tanto que me encantaría ayudarlos. Qué dulce, Midoriya, pero somos adultos. Lo tenemos cubierto, dijo Bubble Girl con orgullo. Luego, una expresión extraña cruzó su rostro. En realidad, Midoriya, hay algo. Ah, ¿qué pasa? Bueno, Bubble Girl suspiró, pero se enderezó. Midoriya, ¿estás ocupado después del trabajo hoy? No lo creo. Normalmente salgo a las 5 los domingos. ¿Por qué? Me preguntaba si te gustaría cenar conmigo. Hay algo que me gustaría discutir contigo. ¿Te parece bien? Una alarma sonó en la cabeza de Izuku. Pero la ignoró. Supongo que está bien. ¿Es algo serio? Oh, no. Bubble Girl agitó las manos y sacudió la cabeza. Es solo algo que quería hablar contigo y ver si podíamos encontrar una solución. ¿Seguro que estás disponible esta noche? Si tienes otros planes, puedo esperar. No, estoy libre esta noche. ¿Dónde te gustaría encontrarnos? Mientras Izuku y Bubble Girl discutían dónde verse. Melissa los observaba desde un poco más atrás, con una sensación de inquietud en el estómago. Era igual que la noche de viernes, cuando vio a Izuku besándose con Mo. Un sentimiento desagradable se levantó en ella, y no tenía idea de por qué. Izuku era como su hermano pequeño, y lo quería como tal. Entonces, ¿por qué verla besarse con alguien la llenaba de ira? ¿Y por qué se sentía hipócrita por señalar que Izuku estaba celoso de la relación de Uraraka? Lisa, saltó, dándose cuenta de que se había desconectado, y Bubble Girl ya se había ido. Izuku la miraba a los ojos, preocupado. Te estaba preguntando si estabas bien. Te desconectaste por un momento. Yo, lo siento, me quedé atrapada en algunos pensamientos, se rió, haciendo un gesto con la mano. Entonces, ¿quieres empezar a entrenar? Sí, asintió Izuku, mostrándole una sonrisa. Tengo que hacer esos documentos antes de salir esta noche. Melissa sonrió y lo siguió de vuelta al ring. Y trató de ignorar el pensamiento repentino de que su trasero se veía muy bien con esos shorts. Entonces, ¿de qué querías hablar? Ya había terminado el trabajo y se había encontrado con Bubble Girl para ir a un café en Shibuya. Ahora, Bubble Girl estaba vestida con una camiseta y jeans, las mangas llegándole a los codos, y él estaba vestido con una camiseta, jeans y la chaqueta de cuero que Mirio le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Estaban sentados en una mesa, tomando sus bebidas. Bueno, comenzó Bubble Girl, luego se detuvo, riéndose de sí misma. Lo siento, es muy incómodo preguntar esto. Pensé que sabía qué decir y, puedes tomarte tu tiempo, le aseguró Izuku, dándole una suave sonrisa. Bubble Girl pareció sorprendida, pero luego se rió un poco. Izuku parpadeó, confundido, y preguntó, ¿qué pasa? No, lo siento, es solo que, estoy recordando la primera vez que nos conocimos. Estabas tan nervioso frente a Sir. Parecías que ibas a caer muerto cuando te acusó de burlarte de All Might. Es un gran contraste con el tú de ahora. Sí, rió Izuku, recordando también. ¿No estabas atada a la máquina de cosquillas cuando entré? Ella se estremeció. Oh, Dios, por favor no me recuerdes eso, todavía tengo pesadillas. No pudo evitar reírse de nuevo. Aunque ella también terminó uniéndose a sus risas. Pronto, el ambiente tenso se había evaporado, e Izuku preguntó, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dudó, luego suspiró y se encogió de hombros. Supongo que puedo sacarlo de una vez y decir que sé que te acostaste con Mo el viernes. Izuku suspiró, apoyándose en los codos sobre la mesa, sintiendo cómo se le enrojecía la cara. Oh, vaya. Lo siento, era tu cumpleaños y solo. Oh, no, está bien. Ella agitó las manos, asegurándolo. Estuvo lanzándote indirectas toda la noche. Me habría sorprendido si no hubieras captado la idea. Yay, es en parte por lo que te pedí que vinieras. Oh, Izuku intentó mantener la compostura, pero empezó a sentir una ligera aprensión. Sabía lo que iba a pasar. Lo que ella estaba a punto de preguntar. Me preguntaba, si tendría sexo contigo. Bubble Girl soltó un chillido, sonrojándose intensamente, e Izuku lamentó haber sido tan directo. Lo siento. Debería haber esperado a que terminaras de hablar. Oh, no, está bien. Sí, eso era básicamente lo que iba a preguntar. Ella suspiró. Verás, mi primera vez fue, bueno, no fue muy buena. El chico con el que estuve no fue muy considerado, y prácticamente... Bueno, volvió a suspirar, esta vez con una expresión mucho más molesta. Básicamente me usó para satisfacerse y se acabó. Y escuché de Mo cómo lo complaciste, y lo genial que fue, así que me preguntaba, si podrías ayudarme. Comillas. Creo que no te interesaría el tipo de sexo que tuvimos Mo y yo. Oh, no. Nada de eso. Ella sacudió la cabeza. Ni siquiera sé si quiero tener sexo. Al notar la confusión de Izuku, se apresuró a explicar, es solo que quería saber si podrías venir a mi casa y quizás... ver hasta dónde llegamos. No sé si siquiera nos desvestiremos. Puede que solo nos besemos y luego veamos la tele. Solo, volvió a suspirar, luciendo un poco desalentada. Solo quería ver si podría tener un mejor momento contigo. Izuku dudó. Recordó lo triste que se había sentido por Uraraka ayer y hoy. Y lo conflictivo que se sentía al acostarse con diferentes chicas mientras aún tenía sentimientos por ella. Pero miró la cara triste de Bubble Girl y recordó lo que había dicho en el ring. Aquí estoy, acostándome con Nejire y Yuyu, luego Fuyumi y Mo, y estoy preocupado porque ella esté en una relación real. Si Uraraka podía ser feliz, ¿por qué él no? Decidido. Izuku extendió su mano y la colocó sobre la de Bubble Girl. La heroína de piel azul dio un pequeño salto, mirando de su mano a su rostro. Si solo quieres pasar un buen rato. Entonces, Izuku soltó un suspiro tembloroso, pero luego la miró y le sonrió. Entonces estaré encantado de acostarme contigo. Kaoruko. La sonrisa que ella le dirigió le convenció de inmediato de que había tomado la decisión correcta. Entonces, Kaoruko lo miró, con una leve aprensión en los ojos mientras se acostaba en la cama. ¿Cómo va esto? Habían llegado a su apartamento, nerviosos pero llenos de emoción. Ella le hizo un rápido recorrido antes de llevarlo a su habitación, que tenía una cama de tamaño queen. Desafortunadamente, Izuku sintió que la confianza que había tenido en el café se desvanecía, dejándolo nervioso. Entonces, es como, Izuku titubeó por un segundo, luego sacudió la cabeza. Dijiste que no estabas segura de lo que querías, ¿verdad? No necesitas. No tienes que tener sexo, ¿cierto? Ese sí, tartamudeó Kaoruko, sonrojándose y apartando la mirada. Si solo queremos divertirnos un poco. No tiene que pasar nada, pero si queremos. Ya veremos. Está bien. Izuku suspiró, luego se subió a la cama con ella. En ese caso, podemos dejar algo de ropa puesta, como... podemos quedarnos en ropa interior. Yo, no sé. Tal vez empezar las cosas despacio. Kaoruko se encogió de hombros, luego suspiró y se levantó la camisa. Izuku no pudo evitar sonreír al ver que llevaba un sostén, uno amarillo y lindo.
en contraste con su traje de heroína habitual. Kaoruko se bajó los pantalones, revelando unas braguitas amarillas a juego, y cuando los tiró a un lado, se recostó en las almohadas, mirando a Izuku. Él se tomó un segundo para admirar su pequeña figura, sus pechos presionando contra el sostén, y sus ojos azul pálido recorriendo su cuerpo. Izuku se quitó la camiseta, lanzándola al otro lado de la habitación. Kaoruko se quedó mirando por un momento las cicatrices que cubrían su cuerpo, y tragó saliva cuando Izuku se quitó los pantalones, mostrando ropa interior negra con un bulto muy notable. Bien, asintió Izuku, tragando saliva. ¿Quieres estar encima? Sí, sí. Probemos eso. Kaoruko asintió y se sentó para que Izuku se recostara en la cama. Él sintió cómo su cuerpo se hundía en el colchón de espuma, soltando un suspiro de alivio al sentir cómo sus músculos se relajaban. Kaoruko miró su entrepierna por un segundo, luego dejó escapar un pequeño jadeo. Casi lo olvidó. Se apresuró hacia un lado y se inclinó, alcanzando un interruptor en el suelo, dándole a Izuku una buena vista de su trasero de forma accidental. Estaba empezando a sospechar que le gustaban mucho los traseros. Tan pronto como ella activó el interruptor, la cama comenzó a vibrar lentamente, lo que hizo que Izuku gimiera internamente por la sensación repentina en su espalda. Usé el sueldo del mes pasado para comprar esto, explicó Kaoruko, sonriendo ante la mirada de serenidad que cruzó el rostro de Izuku. Es un salvavidas después de estar sentado en una silla de oficina todo el día. Yo podría necesitar comprar esto para mí mismo, murmuró Izuku a través del inesperado masaje desde la cama, su voz vibrando. Kaoruko se rió y se arrastró hasta su lado. Todavía parecía nerviosa, pero se sintió un poco mejor al saber que Izuku estaba cómodo. Está bien, entonces yo, experimentalmente, pasó una pierna sobre Izuku, plantándola al lado de su cadera, y se colocó encima de su entrepierna. Tragó saliva nerviosamente y miró hacia abajo para ver a Izuku sonriéndole. Si no quieres, no, quiero. Es solo que, Kaoruko suspiró y miró hacia otro lado. Ha pasado un tiempo, eso es todo. Todavía no estoy segura de hasta dónde quiero que llegue esto. Si te sientes incómodo, házmelo saber. Izuku se sentó, apoyándose en sus antebrazos para mirarla. No me importa si paramos. Kaoruko asintió y se mordió el labio. Puedo hacer esto, le dijo, y luego dijo tímidamente. ¿Pero puedo pedir un favor más? Sí, llámame Kao. Antes de que Izuku pudiera tener la oportunidad de responder, Kaoruko se agachó y se sentó sobre él. Ambos se tensaron ante la sensación de sus labios tocando su miembro, incluso si estaban obstruidos por la ropa, y se tomaron un momento para recuperar el aliento. Lentamente, Kaoruko movió sus caderas, moviéndolas hacia atrás antes de moverse hacia adelante, deslizando sus partes privadas a lo largo de su bulto. Un suave murmullo salió de ambos. Un ligero pulso de placer meciéndose entre ellos. Kaoruko luego repitió el movimiento, una vez más, luego otra vez, y luego comenzó a moverse de un lado a otro en el lugar, yendo a un ritmo moderado. Ambos gruñeron y suspiraron ante los movimientos, y podían sentir que su excitación comenzaba a acumularse. Kao se inclinó para que sus puños agarraran las almohadas al lado de la cabeza de Izuku, tratando de inclinarse mejor sobre su polla. Izuku sintió que sus manos se levantaban para agarrar su trasero, ayudándola a moverse más rápido. Kao gimió y su agarre en las almohadas se apretó, y comenzó a empujar más fuerte. Muy rápidamente estaban perdiendo la cabeza por el placer. Izuku no podía apartar los ojos de su cuerpo, la forma en que se agitaba y se movía, y comenzó a frotar sus manos contra su piel azul claro, sintiendo su espalda y estómago. Kao, a su vez, empezó a gruñir, sintiendo que su orgasmo se acercaba y aumentó sus movimientos. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Llegó a su clímax y Kao dejó escapar un largo gemido ante el repentino clímax. Se arrojó sobre Izuku, besándolo con fuerza y agarrando su suave cabello en puñados apretados. Izuku gruñó y los acercó más, presionándola más fuerte contra él mientras ella disfrutaba de su clímax. Jadearon uno contra el otro, esperando hasta que Kao se recuperara un poco. Tan pronto como recuperó el aliento, se inclinó y plantó un suave beso contra el cuello de Izuku. Mierda, murmuró. Izuku no pudo evitar reír. Supongo que estás dispuesto a más. Se sentó, sin nerviosismo en sus ojos ahora, nada más que completa felicidad y satisfacción. No viniste de ahí, ¿verdad? No. Bueno, como dije, el chico con el que estuve primero realmente no me excitó. Se levantó y se reorganizó para sentarse ahora sobre sus piernas, bajando su ropa interior para que su erección pudiera liberarse, y lo agarró con su mano derecha, pero hay un campo en el que sé que era bastante buena. Me encantaría ver qué te gusta. Comenzó a decir Izuku, pero la sensación de ella lamiendo su punta lo detuvo en seco. Antes de que se diera cuenta, Kao había puesto la punta de su pene en su boca, girándola con su lengua. Izuku sintió que su cabeza caía sobre la almohada mientras gemía, pasando una mano por su corto cabello azul. Kao dejó escapar un pequeño zumbido, que se sumó a las vibraciones, y usó su otra mano para acariciar sus bolas. Comenzó a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, gimiendo y babeando por todo su pene, deteniéndose ocasionalmente para respirar y lamiendo y besando, lubricando su polla con su saliva. Alentada por sus gemidos y su mano frotándose el cabello, Kao respiró profundamente y se lo llevó a la boca, esta vez con la intención de tragarle la polla hasta el fondo. Se atragantó un poco, pero logró meter la polla en su boca, empujando su cara contra sus caderas. Izuku se inclinó hacia adelante, sosteniendo la parte de atrás de su cabeza con ambas manos y jadeó con acento agudo entrecortadamente, sintiendo que su clímax se acercaba. Kao le dio un pequeño apretón a sus bolas. Kakao, gimió Izuku, jadeando aún más fuerte, y Kao sintió que su pene daba un pulso, que fue toda la advertencia que recibió antes de que Izuku gruñera en voz alta con los dientes apretados y liberara su esperma directamente en su boca. Gimiendo, Kao tragó tanto como pudo, sorbiendo todo lo que cayó en su boca. Finalmente, Izuku terminó de correrse y se dejó caer de nuevo sobre las almohadas, respirando con dificultad y luciendo aturdido. Kao sonrió y tragó el resto de su semen, antes de arrastrarse y descansar sobre él. Inmediatamente, Izuku agarró su cabeza y la atrajo hacia sí para besarla, lo que provocó que Kao gimiera de nuevo y girara su lengua en su boca. Ese si quieres, jadeó con acento agudo Izuku, sosteniendo su rostro con ambas manos. Puedo devolverte el favor. Kao se sonrojó y asintió levemente. Izuku sonrió y, con una fuerza sorprendente, los giró para que quedara boca arriba. Comenzó a besarle el cuello, escuchando sus gemidos mientras bajaba por su cuerpo, deteniéndose para desabrocharle el sujetador y besarle las tetas. Bajó y bajó, antes de encontrarse frente a sus bragas mojadas. Las bajó por sus piernas, se las quitó y echó un vistazo al completo desastre que la había dejado. Bueno, también podía limpiar. Incluso si terminaba haciendo un desastre más grande, levantó su pierna y comenzó a dejarle besos por el muslo, escuchando los gemidos entrecortados de Kao, antes de decidir que ya era suficiente y le lamió el montículo, bajando más y enterrando la nariz contra su sexo. Le dio una pequeña lamida y sintió que se sacudía. Recordando lo que ella dijo sobre no haber recibido sexo oral antes, decidió tomárselo con calma al principio, comenzando con movimientos lentos de su lengua subiendo y bajando por su abertura,
Una vez que sintió que estaba cómoda, Izuku sumergió su lengua en su calor, empujándola hacia adentro y hacia afuera mientras se deslizaba hacia su clítoris. Jugó con él, frotándolo brevemente con su nariz antes de sellarlo con sus labios y darle una pequeña succión. Kao soltó un grito y abrazó sus muslos alrededor de su cabeza, agarrando su cabello con las manos. Izuku la miró de reojo, viéndola con los ojos entrecerrados, el rostro enrojecido y jadeando. Izuku sonrió y deslizó un dedo en su coño, observando cómo su espalda se arqueaba y dejaba escapar otro jadeo de placer. «Oh, Dios mío», susurró sin aliento, «estás tan caliente», murmuró contra ella. Sin estar seguro de dónde venía esta charla sucia, pero decidió seguir adelante, tu cara, tu cuerpo, incluso tus gemidos. Bombeó sus dedos dentro y fuera, y luego los dobló, rozando su punto G. Y Kao dejó escapar un fuerte grito. Masajeando su punto G por un momento, decidió empujar hacia adentro y hacia afuera con sus dedos mientras jugaba con su clítoris en su boca, dándole lamidas. No pasó mucho tiempo antes de que Kao se corriera con fuerza nuevamente, chorreando en su cara. Izuku fue tomado por sorpresa, pero no pudo evitar sonreír tontamente. Kao, que todavía se estaba recuperando de su orgasmo, miró su rostro empapado y jadeó con acento agudo, cerrando las piernas y poniéndose aún más roja de vergüenza. «Oh, Dios, lo siento mucho, eso nunca ha pasado. Oh, Dios, déjame traerte un pañuelo, o un...». Izuku sintió que estaba a punto de entrar en pánico, así que se abalanzó y le dio un suave beso en los labios. Kao se detuvo sorprendida, pero pronto bajó los párpados y le devolvió el beso. Después de un minuto, Izuku se apartó y le dio una suave sonrisa. No hay nada de qué avergonzarse, fue simplemente sorprendente, eso es todo. ¿Te gustó? Sí, murmuró Kao, mirando hacia otro lado tímidamente, lo fue. Sí, increíble. Izuku no pudo evitar reír. Eres tan linda. Levantó una mano y le frotó la mejilla, lo que la hizo tararear y inclinarse. Preguntó, ¿quieres seguir? ¿O eso es suficiente? Kao pensó por un momento, luego asintió para sí misma y sonrió. Creo que puedo seguir. De hecho, tengo una idea. Ven conmigo. Intrigado, Izuku se puso de pie de la cama, sintiéndose un poco triste porque el masaje había terminado, pero la siguió a través de su apartamento hasta el baño. Abrió el agua de la bañera y Izuku sonrió cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Izuku se inclinó y le dio un beso más profundo de lo habitual, sintiendo que se derretía contra él. Se abrazaron rápidamente, sintiendo que Izuku comenzaba a apuntar con toda su fuerza contra ella, y Kao dejó escapar un zumbido silencioso cuando le tocó el trasero. Se besaron hasta que la bañera se llenó, con burbujas de jabón en la superficie, y Kao empujó a Izuku para que se sentara en el agua caliente. ¿Alguna vez has usado tu queer durante el sexo? Sí. Con Mou, le dijo Izuku, pero hizo una mueca, aunque no creo que eso sea lo que te gustaría. Eso no era exactamente lo que estaba pidiendo, pero gracias por pensar en mí. Se rió Kao y se metió en la bañera con él, sentándose sobre sus piernas. Pero estaba pensando que mi queer me permite producir burbujas en mi cuerpo. ¿Sí? Preguntó Izuku. El interés en su queer hizo una breve pausa en su excitación. Pensé que tu queer te permitía hacer burbujas con cualquier cosa que olieras al menos una vez. Entonces, Kao sonrió y abrió la mano para revelar burbujas que salían volando. Izuku parpadeó cuando una flotó cerca de su cabeza y le dio un pop experimental. Inmediatamente, percibió un olor a algo que olía mucho a perfume. Olía tan bien que cerró los ojos, contento con el calor de la bañera, el olor en sus fosas nasales y su peso sobre él, hasta que ella se movió. Abrió los ojos y la vio acariciando su entrada con su pene, luciendo un poco nerviosa otra vez. Está bien, respiró ella, cerrando los ojos, aquí voy. Lentamente, se deslizó por su eje, cerrando los ojos mientras sentía que la llenaban. Izuku gruñó y la abrazó fuerte mientras ella encajaba su pene completamente dentro. Gruñendo, sus labios se apretaron y sus lenguas se entrelazaron mientras Kao comenzaba a moverse hacia arriba y hacia abajo, montándolo. Izuku se inclinó hacia atrás en la bañera, dejándola tomar la iniciativa. Kao gimió y descansó completamente contra Izuku, sus pechos presionando contra su pecho y su lengua lamiendo su cuello. Gimiendo, las manos de Izuku encontraron su trasero una vez más, guiándola hacia arriba y hacia abajo. Burbujas volaron desde su espalda, estallando en el aire y emitiendo más olores divinos. A partir de ahí, su mundo se llenó de calidez y comodidad. Con Kao gimiendo, encantada de tener sexo con algún significado, a pesar de que esto era, aunque ninguno de los dos lo dijera, una aventura de una noche. Aún así, el agua salpicaba el suelo del baño y sus gemidos resonaban en la habitación llena de vapor. Respiraron el uno en el otro, ella gimiendo mientras él acariciaba sus pezones y frotaba su clítoris. Él gimiendo mientras ella tiraba de su cabello y masajeaba sus brazos musculosos. Finalmente, Kao sintió que su clímax la golpeaba una vez más y dejó escapar un largo gemido mientras llenaba la bañera con una nueva sustancia. Izuku no tardó mucho en seguirla, dejándola caer sobre su polla una última vez y soltando un fuerte gruñido, explotando dentro de ella. Tardaron unos minutos en volver a sus sentidos, respirando pesadamente y suspirando. Supongo que esto podría contar como mi ejercicio del día y mi baño, preguntó Izuku, y Kao rió, apoyando la cabeza contra su hombro. Tal vez, respondió, pero creo que tal vez debas limpiarme y llevarme de vuelta a la cama. No puedo sentir mis piernas. Izuku se rió entre dientes y se las arregló para poder sacarla, al estilo nupcial, y ponerla en el taburete de la habitación. Dejó salir el agua y agarró el cabezal de la ducha, rociándola y enjuagándola. Kao se rió ante el extremo cuidado y, una vez que terminaron de enjuagarse y limpiarse, Izuku la levantó una vez más, llevándola de regreso al dormitorio y arropándola. Subiendo detrás de ella, Izuku suspiró mientras cerraba los ojos. Kao descansando a su lado mientras se quedaban dormidos. Honestamente, gracias por todo, le dijo Kao mientras salían de su apartamento, del brazo, a la mañana siguiente. Yo no estaba muy seguro sobre el sexo antes de anoche, pero ahora, bueno, al menos eso fue mucho mejor que mi primera vez. No hay problema, no me importó hacerte pasar un mejor momento. Se rió Izuku, ganándose una burla y una palmada en el brazo de Kao. Mientras salían del apartamento, Izuku miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera paparazzi cerca. Y le dio a Kao un beso rápido en los labios. Te veré por ahí, Kao. Nos vemos, Deku. Izuku le sonrió una última vez, se dio la vuelta y corrió por la calle. Una vez que estuvo a una buena distancia, activó Float y voló a través de la ciudad, aterrizó en el techo de su apartamento, atravesó la puerta, bajó las escaleras y entró en su apartamento. Izuku suspiró, se sentó en el sofá y encendió la televisión, poniendo un canal de noticias. Recordó que tenía que enviarle un mensaje de texto a Melissa para contarle lo que había sucedido y sobre lo que quería hablar ayer, en las noticias de chismes. Parece que Ground Zero está de vuelta en el juego de las citas. Nuestros informes lo muestran saliendo de un restaurante con nuestra reina de gravedad cero. Espera ¿qué? Izuku giró la cabeza hacia la televisión y sintió que se le revolvía el estómago. Era una foto de Kacchan, saliendo de un restaurante elegante, y justo a su lado estaba Uraraka. Parecía estar riéndose de algo que él había dicho, mientras él sonreía. Debajo de ellas estaba el título, Ground Zero URAVITY, la nueva pareja poderosa de Tokio.
y estaba acompañado de un corazón. Izuku perdió todo pensamiento comprensible y se desplomó contra el sofá, con los ojos muy abiertos y sin poder creerlo, sintiendo el revelador escozor de las lágrimas. Pero ella dijo que estaba con Inasa. Ella, no, sintió una lágrima caer sobre su mejilla. No entiendo. Está cordialmente invitada a la Gala de Héroes el 5 de mayo en reconocimiento a su trabajo en artículos de apoyo. Por favor, responda con una invitación y un posible acompañante. Si corresponde, firmado. La comisión de héroes. Melissa suspiró mientras entraba a su apartamento, leyendo el correo electrónico que acababa de llegar a su teléfono. Era lógico que la comisión de héroes le invitara. Sus fallos durante el reinado de terror del Paranormal Liberation Front les habían traído mucha controversia. Y ya no tenían el mismo respeto que antes, cuando respaldaban a Hawks. Ahora que el héroe alado se había retirado, estaban desesperados por encontrar a alguien nuevo para impulsar su agenda. Incluso habían intentado con Izuku, quien les respondió con un rotundo no. Aún así, ser la directora ejecutiva del Ethernet y estar tan involucrada últimamente en el trabajo heroico significaba que algunos héroes esperaban verla allí. Así que suspiró y presionó el botón verde en el correo electrónico, confirmando que asistiría. Faltaban 2 semanas, así que ya se preocuparía por eso más adelante. Giró la llave de su apartamento y entró, bostezando y tirando su abrigo en el perchero junto a la puerta. Ser la CEO de la mayor empresa de apoyo a héroes en Japón, además de ser la hija del renombrado asistente David Shield, significaba que su apartamento era uno de los más lujosos de Tokio. No se comparaba mucho con Knee Island, pero aún así disfrutaba de vivir en su propio gran apartamento de vidrio con una piscina en el balcón, una ducha enorme y una cama grande y cómoda que podría haber alojado a 6 personas. Aunque adoraba su apartamento, era grande y vacío, así que la mayoría de la diversión solo estaba bien cuando tenía amigos. Y cuando decía amigos, solía referirse a uno en particular. Por eso, siempre se aseguraba de ir a casa de Izuku para las noches de cine, siempre que podía. Había algo reconfortante en su apartamento, a pesar de ser más pequeño y menos moderno. Siempre estaba cubierto de mercancía de All Might, aunque últimamente había conseguido colgar algunos pósteres de sus amigos cuando inevitablemente llegaban a lo más alto. Había estado allí tan a menudo que Izuku eventualmente le dio una llave para que cuidara de su apartamento si tenía que ir a trabajar a algún lugar lejano de Japón. Para ella fue un honor recibir la llave de un lugar donde se sentía más en casa que en su propio hogar. Se sentía como Izuku. Y esa era una de las razones por las que ahora se sentía tan conflictuada. Después de pensarlo mucho, finalmente llegó a una conclusión a la que no quería llegar. Tenía sentimientos por Izuku. Sin embargo, lo que no podía definir era qué clase de sentimientos. ¿Estaba enamorada de él? Es posible, él era su amigo más cercano y pasaba mucho tiempo con él. ¿O simplemente estaba sintiendo deseo y sus pensamientos se dirigieron hacia su mejor amigo? Eso también era posible, porque, incluso ella no podía negarlo, Izuku era atractivo. Era más alto, más fuerte, con un cuerpo musculoso. Incluso la cicatriz en su mejilla y cuello le provocaba a Melissa sensaciones que la hacían querer lamerlas. Mantenía ese físico esbelto, pero el traje de héroe que ella le había construido siempre mostraba sus músculos. No podía evitar relamerse al imaginarlo levantándose la camisa y mostrando esos abdominales. Al darse cuenta de que se había distraído, sacudió la cabeza rápidamente, intentando sacar esas imágenes de su mente mientras entraba en su habitación. Quitándose la chaqueta del traje y desabrochando la camisa. Ni siquiera su deseo podía distraerla del hecho de que Izuku claramente tenía ojos de enamorado por Uraraka. Melissa hizo un puchero consigo misma por sentirse tan conflictuada por su otra amiga. Por un lado, tenía todo el derecho de estar enfadada con Uraraka. Dejó a Izuku por años. Ni siquiera se molestó en mandarle un mensaje, cortó toda comunicación, y luego simplemente volvió a su vida. Parte de ella quería llamar a Uraraka y preguntarle, ¿qué demonios? Pero la otra parte de ella podía entenderlo. Melissa suspiró mientras tiraba la camisa al cesto de la ropa sucia y comenzaba a desabrocharse la falda. Ver a Izuku con Kendo probablemente le dolió a Uraraka tanto como a ella le dolió ver a Izuku con Mou. Incluso en Knee Island, cuando se conocieron, Melissa sabía que Uraraka tenía sentimientos por él. Era tan obvio que no tenía idea de cómo Izuku no se daba cuenta. Era como si estuviera sosteniendo un cartel de neón gigante que gritaba, te amo. Pero él no lo notaba porque se distraía con alguna luz de un apartamento en la calle. Lo peor de todo era que Melissa sabía que Izuku sentía lo mismo. Y una vez que se dieran cuenta de que el sentimiento era mutuo, solo sería cuestión de tiempo antes de que sonaran las campanas de boda. Melissa suspiró, quitándose el sostén y respirando aliviada por la sensación de libertad, mientras pensaba qué hacer con los sentimientos que se acumulaban dentro de ella. Si no hubiera salido de copas con todos, esto no sería un problema. La imagen de él acorralando a Mou contra la pared, besándola con pasión, agarrándola de la pierna. Melissa se estremeció, deseando haber estado en el lugar de Mou. Quería que le tiraran de cabello, que la levantaran y la empujaran contra las paredes. Quería sentir el aliento de Izuku en su cuello. Melissa se estremeció y lentamente bajó una mano hasta su entrepierna, acariciando los mechones rubios de su vello. ¿Sería suave o rudo con ella? Se estremeció y un dedo se deslizó dentro de ella. Lo querría lento y sensual, o rápido e intenso. Contuvo un gemido. Casi podía verlo inclinándose sobre ella, entrando y saliendo, jadeando pesadamente. Inclinándose, cerrando los ojos, con los labios apenas a 1 centímetro de los suyos. Y entonces, escuchó un golpe en su ventana. Melissa gritó, sobresaltándose por el sonido y girándose rápidamente, sacándola de su fantasía. Por suerte, las cortinas estaban cerradas, así que nadie se había convertido accidentalmente en un fisgón. Sin embargo, sí distinguió la silueta, delgada, musculosa, con una cabeza llena de cabello despeinado. Casi gritó de nuevo. ¿En serio? ¿Cómo es que pasa esto? Rápidamente tomó su bata rosa. Se la envolvió alrededor y se la ató antes de caminar hacia la ventana y abrirla. Y ahí estaba Izuku flotando, todavía con la ropa de ayer, mirando hacia abajo y cabizbajo. Inmediatamente, sus pensamientos ligeramente irritados por haber sido interrumpida desaparecieron, reemplazados por preocupación. Izuku, ¿qué pasa? Él permaneció en silencio, mirando hacia sus pies. Izuku salió en una cita con Paction. Su respiración se cortó, mirándolo con sorpresa. No necesitaba que él le aclarara de quién hablaba. Dijo que todavía estaba con Inasa. Dijo con voz apagada, parpadeando para contener las lágrimas. Dijo que lo estaba. Pero ¿por qué mentiría sobre eso? ¿Por qué? Su voz quebró un poco en la última palabra. Y cerró los ojos con fuerza, sintiendo como un sollozo se acumulaba dentro de él. Melissa lentamente le tomó la mano y lo atrajo con suavidad hacia adentro. Una vez dentro de su habitación, Melissa llevó su cabeza hacia su hombro y lo abrazó. Izuku no dudó en devolverle el abrazo, claramente necesitando liberar sus emociones. Durante unos minutos, se quedaron en su habitación.
ella pasándole una mano por el cabello y consolándolo en silencio, mientras él sollozaba suavemente, agarrando su bata con ambas manos. Finalmente, se separaron. Y Melissa lo miró con una expresión de preocupación. Usó sus dedos para secarle las lágrimas con delicadeza, deteniéndose un momento al tocar su rostro. «Te vas a quedar conmigo esta noche», susurró, intentando sonar reconfortante pero firme. «Todavía tengo tu camiseta y tus pantalones cortos de la última vez que te quedaste, puedes ponértelos». Lo guió suavemente al baño, sacando su ropa y llevándolo hasta allí. Se quedó afuera, sintiéndose más abatida que nunca. Odiaba cuando él lloraba, porque le daban ganas de llorar también. Había una parte de ella que estaba irracionalmente enfadada con Uraraka, deseando poder encontrarla y sacudirla por ser tan estúpida. Pero sabía que debía quedarse ahí, para Izuku. Ojalá hubiera alguien con quien pudiera hablar sobre esto. Entonces, le vino una idea a la cabeza y rápidamente corrió hacia su teléfono, sacando un número antiguo y escribiendo un mensaje para quedar al día siguiente. Después de enviarlo, suspiró y rápidamente se puso un par de pantalones de pijama y un suéter. Cuando Izuku salió del baño, luciendo un poco más recuperado pero aún abatido, ella le tomó la mano de nuevo y lo llevó a su cama, dejándolo entrar antes de meterse en el otro lado. «Buenas noches, Izuku», susurró, e Izuku sorbió por la nariz antes de darle una sonrisa cansada que le rompió el corazón. «Buenas noches, Melissa», murmuró, y luego se giró hacia su lado, dándole la espalda. «Gracias». Ella sonrió suavemente mirando su espalda, y se giró sobre su lado. Con el paso de los minutos, él finalmente se quedó dormido, sus suaves ronquidos alertándola de su estado de inconsciencia. Melissa suspiró y alcanzó su teléfono. Miró el teléfono de Izuku cuando de repente se iluminó con un mensaje. Pero solo era Manderley de los Wild Pussycats, pidiéndole a Izuku que pasara al día siguiente por la tarde para revisar el informe sobre el Creature Rejection Plan. Le dio la vuelta al teléfono de Izuku y alcanzó el suyo. Había recibido una confirmación para almorzar al día siguiente en su casa, y luego abrió su navegador, escribiendo la palabra Urabiti. A pesar de que estaba enojada con Uraraka en ese momento, necesitaba confirmación de que esto había ocurrido, decidida a verlo con sus propios ojos. La primera imagen era de Bakugo y Uraraka saliendo de un restaurante. Melissa frunció el ceño, pero la parte racional de su mente le dijo que eso no probaba nada. Podría haber sido solo que estaban siendo amistosos. Sin embargo, la siguiente foto, subida alrededor de la medianoche, hizo que los ojos de Melissa se abrieran de par en par y que ahogara un grito. Era de Bakugo inclinándose hacia una Uraraka con los ojos abiertos de par en par y besándola en los labios. Eso era más difícil de considerar como solo amistad. «Hola». Carita redonda. Ochako trató de poner una sonrisa amistosa mientras se acercaba a Katsuki. Acababan de encontrarse en el restaurante, un lugar bonito y elegante en la cima de un acuario de lujo. Ella se había vestido con un vestido rosa, tratando de verse conservadora pero elegante. «Hola, Bakugo», dijo Ochako, tratando de sonar casual mientras sentía pánico por dentro. Le dio su mejor sonrisa. Bakugo resopló, sonriendo con desdén. «Pareces intentar tragar un pez». Ella se tensó y luego trató de relajar su rostro mientras él se reía. «Relájate, es solo una cena». «¿Quieres subir?» Ese sí». Intentó sonreír de manera más natural esta vez, siguiéndolo hacia el acuario. Se lo pasó bien mirando los diversos peces mientras él les echaba una mirada aburrida. Pronto, llegaron a la parte superior del edificio, y ella miró por la ventana con asombro al hermoso horizonte de Tokio, iluminado y brillando maravillosamente por la noche. «Probablemente no es tan bueno como las vistas en Wakayama, ¿verdad?», preguntó Bakugo al tomar asiento, y Ochako se sentó junto a él, aún mirando el horizonte. «Sí», asintió, y volvió su mirada hacia él, sintiendo que una ligera preocupación regresaba. Se había convencido de que solo iría y se desharía de esto, luego le agradecería por el buen rato y se iría. Pero ahora que estaba frente a él, sentía que perdía su valor. «Así que escuché que te encargaste de los villanos salvajes antes de venir aquí», dijo Bakugo, sonriendo al ver que ella asentía. «Parece que fueron bastante duros». «Sí», asintió, tratando de acallar los pensamientos de pánico en su cabeza y enfocarse en la conversación. «Lo fueron, pero los manejé antes de que pudieran destruir el zoológico en Wakayama». «Bien», asintió Bakugo. A partir de ahí, su conversación varió. Desde el trabajo que habían realizado recientemente hasta cómo estaban sus amigos. Se sintió aliviada al escuchar que todavía hablaba con Kirishima, aunque aún lo llamaba cabello chafado. Y sintió que parte del miedo que había sentido antes comenzaba a desvanecerse. Estaba sobrepensando esto, solo estaba poniéndose al día con un viejo amigo. Aunque realmente no podían considerarse amigos de UA, más bien conocidos. Aún así, era agradable. Habían terminado la cena, y Bakugo le dijo que pagaría. Bajaron hablando sobre sus viejas historias. Al salir del restaurante, Ochako se rió de la historia de Bakugo sobre Kirishima quedándose atrapado en la pared y olvidándose de apagar su quill para salir. Decidieron dar un pequeño paseo para seguir poniéndose al día. Mientras caminaban por la calle, cayeron en un silencio cómodo. A pesar de sus reservas, se lo estaba pasando bien poniéndose al día con Bakugo, que parecía haber cambiado desde la secundaria. Mientras caminaban por una calle desierta, Ochako sacó su teléfono y dejó escapar un pequeño suspiro al ver la hora. ¿Es esa la hora?, preguntó en voz alta, haciendo que Bakugo mirara por encima de su hombro. «Dios, perdí completamente la noción del tiempo, debería llamar un taxi». «No, no necesitas», sacudió la cabeza Bakugo, lo que hizo que Ochako lo mirara con confusión. «Mi casa no está lejos, puedes quedarte allí». Comillas. «Quedarte allí», repitió, y el miedo que había logrado enterrar bajo las agradables conversaciones amenazó con resurgir. Bakugo, ¿qué quieres decir?». Él se rió, mirándola hacia abajo con esa sonrisa. Ella se dio cuenta de lo cerca que estaba. «Vamos, mejillas redondas, esto es de lo que hemos estado hablando toda la noche». «¿Qué quieres, Diam?», antes de que pudiera terminar la frase. Bakugo pasó una mano detrás de su cabeza y la atrajo hacia él, sus labios encontrándose. Ochako se quedó con los ojos muy abiertos y su mente se quedó en blanco. Esto era muy diferente que con Inasa, y no de una buena manera. Al menos eso se sentía bien. Esto se sentía raro, incorrecto. Quería empujarlo, pero su agarre sobre ella era fuerte. Afortunadamente, un destello de luz la distrajo del beso, y Bakugo miró para ver a un fotógrafo frunciendo el ceño, sosteniendo su teléfono frente a su cara. «Hey, lárgate», gritó Bakugo, haciendo que Ochako se sobresaltara y se apartara mientras él se acercaba al paparazzi, las manos crujían con llamas. Inmediatamente, el fotógrafo salió corriendo tan rápido como pudo. Y Bakugo resopló, idiota, interrumpiendo cuando estaba a punto de ponerse bueno. Se dio la vuelta para ver a Ochako mirándolo con aprensión. «¿Qué pasa? ¿Mejillas redondas?». Bakugo», suspiró Ochako, frotándose la mano por la cara roja. «Lo siento si te hice pensar otra cosa, pero eso no es exactamente lo que pensé que iba a pasar esta noche. Pensé que solo nos estábamos poniendo al día y pasando el rato». Yo, tragando, Ochako se inclinó ligeramente, encorvando la espalda. «No puedo». Hubo un silencio incómodo mientras Bakugo la miraba, y Ochako miraba sus pies. Finalmente, Bakugo resopló y sacudió la cabeza. «Es Deku, ¿verdad?». Ella se estremeció al mencionar su nombre y miró hacia arriba, sorprendida.
Esta vez, Bakugo se burló. No sé cómo decirte esto, mejillas redondas, pero ya no eres precisamente su tipo. Ha estado saliendo con mi ex. Ella parpadeó ante eso, luego se dio cuenta exactamente de lo que dijo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo sabes? Ojos de mapache le dijeron a cabello chapado. Y él me dijo que era por el código de hermanos o lo que sea. Bakugo sacudió la cabeza, frunciendo los labios. Terminé con Fuyumi porque estaba demasiado ocupado convirtiéndome en el número 1. Y el maldito nerd aparece y se aprovecha de mis obras. Pensé que querías vengarte de él. Comillas. Bakugo. Ochako dijo en voz baja. Sintiendo que la confusión se disipaba y una ira silenciosa comenzaba a hervir dentro de ella. Me invitaste a salir. Hiciste todo esto. Trataste de seducirme. Para vengarte de Deku. Básicamente, ella se tomó unos segundos para absorber esa información, asintiendo lentamente. Y luego rápidamente retrocedió la mano y le dio una bofetada en la cara a Bakugo. Él miró al frente, con la cara vuelta hacia un lado por la fuerza, y durante unos segundos se quedó así, mirando en blanco hacia la nada. Luego, lentamente se volvió para mirarla, su mejilla sonrojándose. Uraraka estaba más enojada de lo que él la había visto nunca. Incluso más que en el festival deportivo, y le apuntó con un dedo en la cara. Ya no me importa tu estúpida rivalidad. Puedes hacer lo que quieras, pero si quieres vengarte de Deku, no lo hagas a través de mí, le espetó, mirando fijamente. La próxima vez que intentes algo así, te voy a lanzar a la estratosfera y te dejaré caer. Gracias por la cena, Bakugo. Dicho esto, giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Bakugo bajo la luz de la calle en la calle vacía. Logró llamar a un taxi y regresar a casa, pero una vez en su habitación, sentada en su cama, sintió que todas las emociones que había acumulado estallaban. Incapaz de contener un sollozo, sostuvo su cabeza entre las manos, llorando en silencio. Se sentía usada e insultada. Se sentía horrible. Quería pretender que esa noche nunca había sucedido. Quería volver atrás y escuchar el consejo de las chicas de simplemente cancelar. Quería hablar con Deku. No incluso ser abrazada por él. O besarlo, solo. Quería sentarse y hablar con él como antes. Cuando podían sentarse en la sala común durante horas y fanboyers sobre héroes profesionales. Se arrepentía de todo. Nada de esto habría sucedido si no se hubiera echado atrás cuando lo atrapó con Kendo. Si tan solo hubiera luchado contra su celosía y le hubiera hablado honestamente sobre sus sentimientos. Se había convencido de que lo había sacado de su vida para poder concentrarse en sus estudios, pero eso no era verdad. Tenía miedo, tenía celos. Ella, debería haberle dicho, debería decirle. Ochako miró al frente, apretando los puños. Le dirá, incluso si es el final de su amistad, ese pensamiento solo hizo que su corazón se contrajera, le diría. Sacó su teléfono para enviarle un mensaje. Sin preocuparse por la hora, pero un sitio web abierto llamó su atención. Y sintió horror y náuseas recorrer él al ver la imagen de Bakugo besándola. Bajo el titular, Round ZEROURAVIT confirmada. No, oh, Dios, no. Izuku miró en blanco la imagen de Uraraka y Kacchan besándose, sintiendo un oscuro y burbujeante mar de ira en su pecho. Sus lágrimas y depresión se habían ido, dormir en casa de Melissa lo había ayudado a calmarse, y ahora eran reemplazadas solo por ira. Una pequeña parte de él quería llamarla y darle la oportunidad de explicarse, pero la otra parte, la parte enojada, se convenció de dejarla en silencio. Había estado ignorando sus llamadas telefónicas los últimos días, dejando que fueran al buzón de voz. Izuku suspiró y guardó su teléfono, sintiéndose tonto por distraerse. Estaba afuera de la agencia de los Pussycat, sosteniendo su carpeta sobre el CRC en las manos, y necesitaba entregarles las notas. Entró en el edificio con forma de gato. Y se alegró de ver a Tiger de pie en la entrada, a punto de acercarse y saludarlo, pero el musculoso Pussycat levantó una pata a sus labios, y Izuku rápidamente cerró la boca. Tiger se acercó y murmuró en voz baja. Ve directo a la oficina de Mandalay. Pixie Bob está en celo, y si te ve aquí, no hay forma de que salgas. Izuku no pudo evitar soltar una pequeña risa. Lo tendré en cuenta. Gracias, Tiger. El hombre gato le guiñó un ojo, y Izuku se escabulló por los pasillos, asegurándose de mantenerse alejado de la oficina de Pixie Bob. Por mucho sexo que hubiera tenido últimamente, no quería acabar a su merced. Zero había intentado salir con ella una vez, pero eso le había dejado PTSD. Izuku tenía la sensación de que si ella le echaba el guante, no lo dejaría salir del edificio. Finalmente, llegó a la oficina de Mandalay y la abrió para ver a Mandalay en su escritorio, vistiendo su traje de héroe rojo y quitándose el maquillaje de la cara. Ella levantó la vista para ver quién estaba en la puerta, y su sonrisa se amplió al verlo. Midoriya, saludó, acercándose y dándole un breve abrazo. ¿Cómo estás? Podría estar mejor, pero eso no es importante, dijo Izuku, encogiéndose de hombros y extendiendo la carpeta para que ella la tomara. Aquí está el informe sobre la pelea del CRC. Ah, gracias, ella tomó la carpeta y la colocó en su escritorio. Soy afortunada de que hayas venido ahora, mi turno acaba de terminar. Esto será un problema para mañana. ¿Te interesa algo para beber? El agua está bien, dijo Izuku, y Mandalay asintió, acercándose a su filtro mientras su cola se movía de lado a lado. Llenando el vaso, se lo entregó a Izuku y se quitó el guante gigante para sacar el accesorio de la cabeza, suspirando y sacudiendo su cabello. Honestamente, gracias a Dios que terminé hoy, suspiró Mandalay, sentándose en su escritorio. Terminamos metiéndonos en problemas en el bosque durante el rescate. Y mis pies me están matando. ¿Fue tan malo? Preguntó Izuku, sentándose en la silla junto a su escritorio. Mandalay asintió, girando el tobillo. Tiger y Pixie Bob terminaron teniendo que llevar de regreso a casi todos, así que sobreutilicé mi quirk tratando de mantenerme en comunicación con ellos, sacudió la cabeza. Solo tomé un montón de ibuprofenos para que mi dolor de cabeza se fuera. Gracias a Dios llegaste cuando lo hiciste. Si me hubieras entregado ese informe en medio de mi turno, habría tenido que matarte. Izuku se rió, recostándose en su silla. Bueno, me tomó un poco volar hasta aquí. Así que sé lo que quieres decir con que tu quirk está agotado. Me recuerda al campamento de entrenamiento, recordó Mandalay, riendo también. Eras el saco de boxeo de Tiger. Sí, Izuku hizo una mueca, también recordando lo físicamente agotadores que fueron esos primeros días antes de la invasión. Entonces, ¿dónde está Ragdoll? ¿Se fue a casa temprano? Hoy tenía el día libre, explicó Mandalay. Pensé y tenía una cita en el hospital, así que ella lo llevó. Ah, Izuku asintió, sonriendo. Midoriya. Dijiste que tu quirk estaba agotado, ¿verdad? Preguntó Mandalay. ¿Eso significa que no puedes llegar a casa? Bueno, planeaba tomar el tren. Solo son 2 horas de viaje desde la estación hasta Tokio, no me importa. ¿Qué tal si te llevo yo? Preguntó Mandalay, inclinándose hacia adelante. Vivo en Tokio de todos modos. Y como ya voy para allá, puedo dejarte donde quieras. ¿De verdad? Preguntó Izuku, conmovido por la oferta. No quisiera ser una molestia. No lo serías. Te debo esto por no hacerme caminar a Tokio por este informe.
Mandalay rió, levantándose de su escritorio. Entonces, ¿por qué no? Genial, aplaudió. Solo dame unos minutos para cambiarme. Y nos escaparemos de aquí. Realmente no necesitamos que Ryuko te atrape aquí. Izuku se rió, y Mandalay se unió a él. Sin embargo, mientras ella caminaba hacia su vestidor, Izuku miró su figura que se alejaba, y la cola de su disfraz movió ligeramente la falda, exponiendo un leve destello de ropa interior. Dándose cuenta de lo que acababa de ver, Izuku tragó saliva y se levantó, preparándose para irse. Se dio cuenta de que, dado su reciente historial, si miraba a alguien de esa manera, había más de una probabilidad de que algo fuera a suceder. Si no tenía cuidado, podría pasar algo entre él. Luego recordó la imagen de Uraraka besando a Bakugo y sintió algo contraerse en su corazón. Frunciendo los labios, Izuku sacudió la cabeza. Siempre había considerado a Mandalay hermosa, así que se hizo una resolución. Si ella no mostraba ningún interés, entonces él no la perseguiría. Pero si sí lo hacía, sería un juego limpio. Así que también tienes fiebre de Izuku, Melissa, ¿te gusta su abdomen? Oh, tal vez estabas pensando más en su personalidad y esas cosas. Pero tiene un trasero realmente bonito, ¿verdad? Te hace querer apretarlo. ¿Y qué hay de su cielo? Cálmate, reprendió Yuyu, poniendo una mano en el cabello de su novia y empujándola de regreso a su asiento. Estaban en su apartamento en su día libre, enfrentándose a Melissa, quien se había sonrojado más y más durante el interrogatorio. Kaoruko también apareció. Pidió venir cuando escuchó sobre el romance de ella y Midoriya, mirándola con simpatía y comprensión. ¿Así que quieres meterte en sus pantalones? Preguntó Yuyu a Melissa. Entonces, ¿por qué no lo haces? Es complicado. Melissa suspiró, inclinándose hacia adelante y dando un mordisco a la comida para llevar que habían pedido. Por un lado, sé que está interesado en alguien más. ¿Y si me animo y simplemente me rechaza? Y por el otro lado, no tengo idea de qué pasaría entre nosotros si él estuviera interesado. ¿Querría comenzar una relación? ¿Sería una aventura de una noche? Melissa dejó su hamburguesa, mirando la mesa. No sé si podría soportar que nuestra relación se rompiera. Ah, entiendo, asintió Yuyu, luego se acercó y acarició la mano de Melissa. Mira, sé que no soy realmente la que debería decir esto, ya que dormí con el chico, pero sé que incluso si ustedes dos tuvieran sexo, él no te abandonaría. Ya sea que quieran seguir adelante o no, sé que él estará a tu lado, pase lo que pase. Esto, al menos, hizo que Melissa sonriera. Ahora, ¿le vas a decir que estás interesada? Eso es. También el problema, suspiró Melissa, recostándose en su silla. El tipo es súper denso a menos que se lo digas claramente. Y no puedo simplemente acercarme a él y decir, hey, amigo, me siento muy caliente, ¿quieres tener sexo? Melissa sacudió la cabeza. Quiero decir, eso es un poco lo que hice, encogió los hombros Kaoruko, le pregunté si estaba interesado, y él dijo que sí, y luego, sí, una expresión pensativa cruzó su rostro, haciendo que se detuviera. Por otro lado, puede ser diferente si eres tú, ya que él te ve casi todos los días. Sí, Melissa puchereó. Bueno, ¿qué tal si le das pistas? Intervino Nejire, quizás notas de mano. O coqueteando con él, o, de repente se interrumpió, pensativa. Se levantó de un salto y corrió a su habitación, causando que Yuyu, Kaoruko y Melissa la miraran con confusión. Pronto salió con una bolsa de papel, lo que hizo que Yuyu se pusiera tensa. Melissa miró confundida mientras Nejire le extendía la bolsa para que la tomara. Estamos más o menos en la misma talla, ¿verdad? ¿Puedes ponerte esto? Sonrió Nejire, y ver qué piensa. Melissa tomó la bolsa con incertidumbre, y luego miró dentro. Lo que vio hizo que se le cayera la mandíbula. Comillas. ¿Me estás tomando el pelo? No, asintió Nejire. Kaoruko, curiosa, miró dentro del contenido de la bolsa y soltó un pequeño EK. Honestamente, apuesto a que si le pides tener sexo, probablemente diría que sí, pero eso no es lo que quieres. Si quieres que él te busque, sonrió Nejire, extrañamente siniestra para una hada inocente. Tienes que ponerle la idea de que estás disponible en la cabeza, así que una vez que se dé cuenta, estará muriendo por tener sexo contigo. Y si no lo hace, entonces puedes simplemente decir que estás probando algo para alguien especial. Quiero decir, es cierto. No, Melissa miró de nuevo dentro de la bolsa, todavía insegura. Depende de ti, encogió los hombros Nejire, pero confía en mí, si Izuku te ve con esto. Estará muriendo por tener sexo contigo. Sé que cuando yo lo usé por primera vez, Yuyu inmediatamente quiso que me sentara en su cara. Yuyu, que había estado bebiendo agua, la escupió. Ahí es donde tendremos la gala de héroes, le dijo Mandalay mientras pasaban, señalando el alto edificio a lo lejos. Es un dolor tener que hacer algo para la comisión. Pero al menos todos nuestros amigos estarán allí. Sí, murmuró Izuku, todavía pensando en Uraraka y Kacchan. Mandalay frunció el ceño ante la falta de respuesta y suspiró, apagando la radio. ¿Hay algo que te moleste, Midoriya? Preguntó, y Izuku hizo una mueca. Parece que algo te ha estado comiendo. Bueno, Izuku suspiró, recostándose en su asiento mientras pasaba junto a otro auto. Es un poco personal. Asintió Mandalay, manteniendo los ojos en la carretera. Después de unos segundos, preguntó, ¿qué tal si te cuento algo personal sobre mí, y luego tú me cuentas qué está pasando? Suelo hacer eso con Kota si se siente mal. Tal vez te ayude a sentirte mejor. Izuku consideró sus palabras. Luego suspiró y asintió. No tenía nada que perder. Está bien. Mandalay reflexionó sobre sus pensamientos, pensando en algo personal que contarle, antes de llegar a uno. Suspiró y luego dijo, lo que estoy a punto de decirte no sale de este coche. Izuku asintió y dijo, lo prometo. Está bien. Mandalay suspiró, sonriendo y sonrojándose, una vez. Cuando estábamos comenzando como profesionales, tuve un trío con Pixie Bob y Ragdoll. Izuku la miró por unos segundos, absorbiendo esta información, y luego gritó. ¿Qué? Es cierto, se rió Mandalay. Estábamos atrapadas en otra ciudad, teníamos una habitación de hotel, y decidimos tener una noche de chicas. Esto fue como cuando acabábamos de empezar. Justo saliendo de la escuela. Tiger había ido a Tailandia de viaje, y comenzamos a hablar, y luego. Creo que fue Pixie Bob quien me besó, luego yo besé a Ragdoll. Y luego, Mandalay suspiró soñadoramente, sonriendo al recordar. Fue una gran noche. Izuku estaba absorto en la historia y parpadeó cuando sintió algo incómodo en sus pantalones. Miró hacia abajo y suspiró. ¿Puedes calmarte durante 5 minutos? Bueno, esa es mi historia. Esa fue prácticamente una de las últimas veces que hice algo así. Ahora soy un poco demasiado mayor para algo así. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku, luciendo confundido. No eres demasiado mayor para algo así. Eres hermosa. Mandalay se rió, con un leve rubor en las mejillas. Confía en mí, chico, no hay necesidad de halagarme. No solo te estoy halagando, insistió Izuku, inclinándose hacia adelante. Eres realmente hermosa. Izuku se detuvo, luego suspiró y decidió continuar. Seré honesto, tenía un gran crush en ti de niño. ¿De verdad? Dijo Mandalay con sorpresa, girándose ligeramente para mirarlo. Nunca lo habría adivinado. Es cierto, asintió. Pensaba que eras hermosa, segura. Honestamente, creo que fuiste mi primer crush. Mandalay intentó reírse de sus cumplidos, pero el rubor en su rostro seguía aumentando. Sin querer, miró su pecho. Notó cómo Izuku había llenado su traje de héroe y cómo le quedaba ajustado.
Sintió algo moverse dentro de ella y decidió subconscientemente cambiar ligeramente la dirección de donde estaba conduciendo. Sabía que había uno cerca, así que iría y preguntaría. Si no, simplemente lo llevaría a casa. De todos modos, chico, Mandalay sacudió la cabeza, volviendo al tema, esa es mi historia. ¿Cuál es la tuya? La mía. Oh. Cierto. Izuku suspiró y se recostó en su asiento. Es solo que, la chica que me gusta desde hace tiempo terminó saliendo con alguien con quien no tengo exactamente un buen historial. Ah, ya veo, sí, y estoy enojado, herido, y no estoy seguro de qué hacer. Izuku sacudió la cabeza. Una parte de mí quiere hablar con ella, preguntarle qué pasó, pero creo que estoy demasiado asustado. O enojado, o ambos, para realmente hablar con ella. ¿Sabes qué pienso? Izuku la miró mientras giraba el volante, entrando a un estacionamiento. Pienso que deberías hablar con ella sobre lo que está pasando. Hacer suposiciones probablemente los alejará más. Yo, supongo que tienes un punto. Lo sé, chico, asintió Mandalay. Y entraron al estacionamiento subterráneo. Izuku había estado tan absorto en hablar con ella, que ahora solo notaba dónde estaban. Mandalay estacionó su auto en el lugar y apagó el motor. Mandalay, preguntó, sintiéndose confundido. ¿Dónde estamos? Sino. Mi primer nombre, Midoriya. Me gustaría que me llamaras por mi primer nombre. En cuanto a dónde estamos. Sino dudó. Izuku sintió un tirón en su estómago. Sabía a dónde iba esto ya. Bueno, había tomado la decisión de que si ella daba el primer paso. Este es un motel, explicó. Sonrojándose y sin poder mantener su mirada. Entiendo si solo quieres que te lleve a casa. Obviamente todavía estás atormentado por la chica de la que hablabas. Pero me preguntaba. Sino, preguntó Izuku lentamente, sopesando sus palabras. ¿Estás preguntando si quiero entrar contigo? Hubo un breve silencio entre ellos, con Sino mirando al frente. Una mirada distante en sus ojos. Luego suspiró y se recostó brevemente en su asiento. Mierda, gruñó, desabrochándose el cinturón y inclinándose sobre el auto, plantando sus labios en los de Izuku. Si esto hubiera sucedido antes en las últimas 2 semanas, Izuku podría haberse sorprendido, pero ahora decidió simplemente dejarse llevar y devolver el beso. Levantó una mano para colocarla en su mejilla, mientras ella sostenía su hombro con un agarre sorprendentemente firme. Se separaron, respirando un poco entrecortadamente mientras un hilo de saliva los conectaba. Tan pronto como se rompió, Sino inhaló y soltó una pequeña risa. Inclinándose y apoyando su frente contra el hombro de Izuku. Lo siento, chico, respiró ella, no debería haber. Está bien, murmuró él, pasando una mano por su cabello rojo. Quería hacerlo. Se quedaron en un silencio cómodo durante unos minutos antes de que ella levantara la cabeza, dándole la sonrisa más suave que podía. ¿Quieres subir conmigo? Sí, realmente quiero. Entraron en la habitación del hotel, con Sino entrando primero y Izuku girándose para cerrar la puerta, tomando una profunda respiración para prepararse. Cuando se volvió, ella estaba sentada en la cama, mirándolo expectante. Izuku tragó saliva y, reuniendo su valor, avanzó y se arrodilló frente a ella. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, dijo Sino, levantando sus manos hacia sus mejillas, nunca te agradecí por salvar a Kota, hace años. Está bien, murmuró Izuku, mirando hacia sus ojos marrones y burlones. Hice lo que haría un héroe. Lo sé, respiró ella, y con sorprendente fuerza, levantó su cabeza y la llevó a sus pechos, aún contenidos por el suéter de cuello alto. Pero déjame mostrarte un poco de gratitud, ¿sí? ¿No crees que mereces una recompensa? Comillas. Sí, dijo Izuku. Sí, lo merezco. Levantó sus manos y acarició sus pechos, haciendo que ella suspirara con los suaves toques. Volvió a levantar la cabeza y reclamó sus labios nuevamente, empujando su lengua en su boca. Ella soltó lo que sonaba como un ronroneo mientras sostenía la parte trasera de su cabeza, tirando de él hacia adelante para que cayera sobre ella. Izuku exploró el interior de su boca, antes de mover sus manos hacia abajo y debajo de su suéter. Sintió sus abdominales, tonificados y fuertes, antes de mover sus manos hacia arriba, hacia sus pechos. Levantó una ceja al sentir piel desnuda, y Sino le echó un vistazo a través de un ojo, con un brillo burlón. Ha sido un largo día, ¿vale? No me sentía con ganas de usarlo cuando me cambié, dijo. Sonriendo, Izuku la miró un segundo más antes de reírse, inclinándose y besando su mandíbula. Ella se tensó y movió su cuerpo debajo del suyo, usando sus manos para sentir sus brazos y piernas. Él gimió por la agradable sensación y, sin pensarlo, murmuró, buena gatita. Sino dejó de retorcerse, como si algo le hubiera pasado. Izuku sintió que había estropeado algo y se apoyó en sus antebrazos para disculparse, solo para ser recibido por Sino sonrojándose y sonriendo. Sí, murmuró, llámame así otra vez. Gatita, sonrió Izuku, sintiéndose eufórico por la expresión de excitación en su rostro, y se recostó sobre ella, rozando sus labios contra su oreja y susurrando, ¿quieres que te folle? Gatita, Sino gimió y lo empujó ligeramente hacia arriba, usando sus manos para agarrar su suéter. Estás siendo demasiado gentil, susurró, se sacó el suéter por la cabeza y lo tiró. Izuku se sintió hipnotizado por sus pechos. Eran grandes, tal vez incluso más grandes que los de Negire, y pálidos con pezones oscuros. Sintió que su polla se tensaba contra la suya y le empujó hacia atrás para que se acostara boca arriba. Se acomodó para estar a la altura de sus ojos con sus pechos e inmediatamente se puso a trabajar, acariciándolos y apretándolos con celo. Sino gimió ante la tensión y dejó escapar un pequeño grito cuando se inclinó y le lamió el pezón. Disfrutando de sus gemidos bajos, Izuku tomó su pezón directamente en su boca, mordisqueándolo suavemente y haciéndolo girar con su lengua. Mandalay gimió, sus pezones se endurecieron mientras trabajaba. Izuku resurgió, jadeando levemente para respirar. Luego se volvió hacia su otro pezón, yendo directo al trabajo. Sino jadeaba mientras trabajaba, pero aunque le encantaba la sensación de su boca sobre sus pechos, sintió que era hora de seguir adelante. Pasó una mano por su cabello y captó su atención, mirándolo atentamente. Creo que es hora de que sigamos adelante, ¿no crees? Izuku sonrió, aclarándose la garganta y sentándose. Sino se acomodó y tomó su falda, desabrochó el cierre de un lado y la bajó junto con sus bragas. Ahora Izuku podía ver de lleno su hermoso cuerpo desnudo, suave y pálido, y se apoyó contra la almohada, abrió bien las piernas y señaló su coño. Itadakimasu, dijo descaradamente, e Izuku sintió como si su cara estuviera en llamas. Izuku se subió de nuevo a la cama e inmediatamente hundió la cabeza en su entrepierna, usando sus dedos para abrirla. Soltó un suave jadeo y usó sus dedos medio e índice para entrar en ella, lo que provocó que Sino dejara escapar otro suave jadeo. Comenzó a empujar sus dedos dentro, entrando y saliendo. Ella gimió cuando él se inclinó y lamió su clítoris, e hizo que sus dedos entraran y salieran más rápido. Sino jadeó con acento agudo cuando Izuku comenzó a morder su entrada, y pronto envolvió sus labios alrededor de su coño.
la lengua entrando rápidamente para lamer el interior. Ella gimió y arqueó la espalda mientras se frotaba contra los labios de Izuku. Si Ryuko supiera que esto estaba pasando, me haría pedazos. Pensó Sino secamente, pero pronto todos los pensamientos se esfumaron de su cabeza mientras Izuku devoraba su coño como si fuera una comida, y ella se rindió al creciente placer. Izuku, resoplando y jadeando por lo profundo que estaba llegando su lengua, se estiró detrás de ella y le dio un pequeño pellizco en el trasero, lo que la hizo chillar. Pasaron unos minutos más mientras Izuku aumentaba su lamido un poco, ella la instaba a ir más rápido, amplificando su adoración por su coño. El doble estímulo de la lengua y el dedo de Izuku finalmente empujó a Sino al límite, gritando en un clímax dichoso. Izuku bebió todos sus jugos con placer, sin detenerse hasta que estuvo seguro de que Sino había bajado de su euforia. Sino jadeó con acento agudo y se incorporó hasta quedar sentada. Ella agarró la cabeza de Izuku y lo atrajo hacia un beso húmedo. Disfrutando del sabor de sí misma contra sus labios, se besaron durante unos minutos, la erección de Izuku ahora casi dolorosamente tirando contra sus pantalones. Sino soltó una risita baja y se separó ligeramente. Creo que todavía estás demasiado vestido para mí, señor, se rió entre dientes. Izuku miró hacia abajo y se mortificó al ver que sí. Todavía estaba completamente vestido con su disfraz de héroe. Sintiendo que se ponía rojo, hizo una mueca ante la risa de Sino, pero ella pronto lo estaba tirando hacia la cama, jugando con su cinturón y cremallera, y bajando sus pantalones. Después de asegurarse de que se había quitado los pantalones y de quitarse el resto del traje, le quitó la ropa interior, sonriendo ampliamente al ver la gruesa polla goteando pre-semen. Oh, me voy a divertir con esto, gruñó Sino, frotando sus manos contra su eje y sonriéndole. ¿Cuánto quieres que te chupe la polla? Volvió a frotarla, haciendo que Izuku se rindiera ante su agarre. Dime, ¿cuánto quieres que me la meta en la boca? Se inclinó para que su cabeza estuviera en su regazo, frotando la polla contra su mejilla. ¿Quieres que te ordeñe hasta secarla? Dime, ese sí. Mándale, gritó Izuku. ¿Qué fue eso? Preguntó Sino, con un ligero tono de voz, aunque en realidad no estaba enojada. Por el contrario, estaba jadeando de emoción. Sintiendo que su excitación comenzaba a acumularse de nuevo, sacó la lengua y le dio una pequeña lamida a la punta, e Izuku gritó. Gatita, gritó Izuku, jadeando y jadeando. Gatita. Por favor, mucho mejor, se lamió los labios y se inclinó para inhalar su polla en su boca. No perdió el tiempo, podía sentir que empezaba a tener espasmos, lo que indicaba que estaba cerca. Probablemente por haber estado reprimido durante tanto tiempo, así que se tomó un segundo para prepararse e inmediatamente empujó la cabeza hacia su estómago, metiéndolo profundamente en su garganta con celo. Izuku se deshizo rápidamente, con un grito de «me corro», disparó su carga en su boca. Hilos de semen se derramaron por su garganta, lo que provocó que Sino se atragantara un poco, pero mantuvo su polla en su boca, tragando con gusto. Después de 30 segundos de correrse, Izuku se dejó caer de nuevo en la cama, jadeando y cubriéndose los ojos con el brazo. Sino se soltó de su polla, jadeando en busca de aire, pero se arrastró sobre él y se acostó, lo que provocó que Izuku la mirara. Gracias por la leche, dijo seductoramente, e Izuku no perdió el tiempo jalándola hacia abajo para darle otro beso. Gimiendo y gruñendo, no pasó mucho tiempo hasta que el miembro de Izuku se puso de pie de nuevo. Izuku los giró para quedar encima y le dio unos masajes a su pene para prepararlo. ¿Lista?, le preguntó y ella asintió con entusiasmo. Izuku no perdió más tiempo empujando su pene dentro de su coño expectante, lo que la hizo gritar. Jadeando, Izuku se recostó contra ella, sus pechos presionando contra su pecho, y levantó sus caderas y las bajó de nuevo, lo que la hizo gritar de nuevo, jadeando y babeando. Oh, Dios, sí, gritó Sino e Izuku dejó escapar un suspiro entrecortado. La sensación de su coño presionando contra su pene lo abrumaba. Izuku se sentó sobre sus rodillas, levantando su cintura y continuando taladrándola, lo que hizo que Mandalay echara la cabeza hacia atrás y arañara la cabecera de la cama. A partir de ahí, Izuku llevó a la heroína pelirroja a varias posiciones diferentes, haciendo todo lo posible para encontrar la mejor manera de llegar al clímax. Cambiaron a perrito, Izuku golpeando su culo y nalgueándolo mientras ella gemía, recostándose sobre ella y besando su cuello. Ella se estiró detrás de él y le dio una palmada en el trasero, lo que lo incitó a sonreír y acercarla aún más, yendo más rápido. A continuación, Sino estaba encima, saltando arriba y abajo de su polla gritando de éxtasis. Ella giró sus caderas, yendo en círculos y moviendo su polla dentro de ella, lo que hizo que Izuku gritara de éxtasis. Izuku luego la levantó y la embistió de pie, sus brazos y piernas lo rodearon con fuerza mientras se besaban. La empujó contra la pared, se sentó durante unos minutos para dejarla cabalgar, y luego contra la puerta, sin fin para el placer a la vista. Se tomaron unos segundos para dejar que ella volviera a poner su polla en su boca, gimiendo mientras inhalaba su eje. Finalmente, regresaron a la cama, con Izuku recostado sobre ella y sus piernas envueltas alrededor de su espalda, empujándolo más adentro que nunca, de modo que quedó presionado contra su útero. «Oh, Dios mío», susurró Mandalay, sus ojos casi se pusieron en blanco mientras Izuku inhalaba su pecho izquierdo. Vio que su rostro comenzaba a torcerse y que su polla comenzaba a palpitar dentro de ella. Y supo lo que vendría, lo rodeó con sus manos y lo levantó para apoyar su frente contra la de él. Hazlo, Izuku, córrete dentro de mí. Córrete en este coño. Izuku no pudo evitar sonreír ante esa doble entrada, solo tuvo tiempo de inclinarse y besarla antes de que su orgasmo lo atravesara y lo hiciera estallar dentro de ella, dejando escapar un fuerte rugido de placer. Al mismo tiempo, Mandalay sintió que sus paredes internas se tensaban y gimió hasta su último orgasmo, aferrándose con fuerza a los hombros de Izuku y jadeando entrecortadamente. Por unos momentos, permanecieron allí, jadeando y recuperándose del intenso clímax que los atravesó a ambos. Finalmente, Izuku se apartó de ella, se pasó una mano por el cabello sudoroso, la levantó al estilo nupcial y la llevó al baño. Pronto estuvieron en el baño. Sino dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras apoyaba la espalda contra el pecho de Izuku. Se quedaron en silencio durante unos minutos, disfrutando del calor, antes de que Sino hablara. ¿Fue una distracción bienvenida para ti? Ante la pregunta, Izuku se rió entre dientes y le besó el cabello. Fue muy bienvenida, gatita, Mandalay rió y se acurrucó aún más cerca de su pecho. Izuku miró la pared durante unos segundos, contento, antes de recordar preguntar. Lo siento si esto hace las cosas incómodas, pero esto es... ¿Qué es esto? Sino no pudo evitar resoplar y extendió la mano para acariciar la mejilla de Izuku. No me malinterpretes, me sacudiste tan bien como lo hicieron Ryuko y Tomoko. Pero no creo que los medios lo tomarían a la ligera si el próximo símbolo de la esperanza comenzara a salir con alguien 10 años mayor que él. Izuku resopló, no muy feliz por lo acertada que probablemente estaba. Además, ella lo miró a la cara, dándole una suave sonrisa. De nuestra conversación anterior tengo la sensación de que tu corazón pertenece a otra persona. ¿No es así? Izuku sintió que se le encogía el corazón, suspiró y bajó la mirada.
Es complicado. Apuesto a que sí. Y siento que ya es bastante complicado sin que yo me entrometa. Se inclinó para darle un pequeño beso. Así que disfrutemos esto mientras dure. Y después de esto, con suerte podrás descubrir qué vas a hacer. Supongo, suspiró Izuku de nuevo, recostándose contra la bañera. Supongo que tienes razón. No necesito complicar esto más de lo que ya es. Izuku suspiró cuando finalmente entró en su apartamento. Como era viernes, eso habría significado que Melissa ya estaría aquí para la noche de películas. Comenzó a subir las escaleras, necesitando algo de tiempo para estirar las piernas de su encuentro con Mandalay. Pero de repente escuchó que su teléfono sonaba en su bolsillo. Suspirando, metió la mano y agarró su teléfono, levantándolo para mirar el identificador de llamadas. Cuando vio el nombre, sintió que se congelaba. Uraraka. Por supuesto que es Uraraka. Izuku tragó saliva mientras veía sonar el teléfono. ¿Debería cogerlo? ¿Sería capaz de hablar con ella? Una parte de él gritaba sí, contesta el maldito teléfono y habla con ella. Eso es lo que Mandalay dijo que hiciera. Pero otra parte, más fea, le recordaba constantemente cómo ella mintió acerca de seguir estando con Inasa. La foto que vio, de Kacchan besándola, y sintió que se le retorcía el interior y, sin pensarlo, presionó la opción de desconectar y apagó el teléfono, lo guardó en el bolsillo y siguió subiendo las escaleras. Sintió que su ira se calmaba y de inmediato se sintió abrumado por la culpa. Estaba actuando como un niño. Estuvo tentado de arrancar el teléfono, encenderlo de nuevo y llamarla para pedirle perdón. ¿Por qué? La parte enojada de él se burlaba de él. ¿Quieres escuchar cómo fue su cita con Kacchan? Ya lo sabes. Izuku suspiró cuando llegó a su piso. Con suerte, podría verla en la gala de los héroes y tal vez hablar con ella. Eso si no está colgando del brazo de Kacchan toda la noche. Mandalay tenía razón. Esto ya era bastante complicado. Uraraka vio cómo el teléfono le informaba que la llamada estaba desconectada. Lo intentó una vez más, se acurrucó en su cama y le rogó en voz baja que contestara. Habían pasado más de 2 días y todas sus llamadas telefónicas habían sido ignoradas. Desafortunadamente, la llamada sonó. La voz automatizada le dijo que el teléfono al que estaba tratando de comunicarse no estaba disponible. Dejó el teléfono plegable y miró su computadora portátil con varios programas de chismes que hablaban sobre el beso y cómo obviamente significaba que ella y Katsuki se estaban volviendo fuertes. Hasta el punto en que algunos chismosos se preguntaban cuál sería el queer de su bebé. Te equivocas, susurró, cruzando los brazos sobre las piernas y recogiendo el peluche de All Might de hace tantos años y enterrando su cara llorosa en él. Izuku abrió la puerta y vio a Melissa parada en la mesa, enviando mensajes de texto en su teléfono. Todavía llevaba puesto su abrigo largo, lo que significaba que debía haber llegado hace poco. Estaba dándole la espalda, probablemente enviando mensajes de texto a alguien del trabajo. Izuku se sacudió los pensamientos desagradables que acababa de tener de la cabeza y trató de sonreír. Últimamente le ha estado subiendo fotos tan seguido que no necesita saber nada sobre su último equipaje. Oye, dijo Izuku con cansancio desde la puerta, lo que le impulsó a saltar y darse la vuelta al escuchar su voz. Ella le dio una sonrisa, pero Izuku inmediatamente notó algo extraño. Su rostro estaba sonrojado y su sonrisa parecía nerviosa y forzada. Dejó el teléfono y se giró para mirarlo de frente. Melissa, ¿estás bien? Sí, exclamó, su voz sonando mucho más alta de lo que pretendía, y tosió y lo intentó de nuevo. Estoy bien, Izuku. Solo quería tu opinión sobre algo. Oh, tarareó Izuku, dejando caer su bolso de trabajo sobre la mesa al lado de la puerta y cerrando la puerta. Yo estaba. Melissa se cayó, luciendo en conflicto y asustada, pero sacudió la cabeza. Se dio la vuelta para mirar correctamente a Izuku y puso sus manos en el cinturón de su abrigo largo. En este punto, Izuku se sintió un poco nervioso. ¿Qué estaba pasando? Me preguntaba. Finalmente desabrochó el cinturón del abrigo y, después de un momento de vacilación, abrió el abrigo. ¿Qué te pareció este conjunto? Los ojos de Izuku se abrieron y su mandíbula cayó. Debajo del abrigo había lencería negra, adherida a su curvilínea figura. La tela era parcialmente transparente, mostrando su estómago y costados. Las únicas partes de ella ocultas eran sus pezones y entrepierna. Sus pechos estaban levantados, mostrando una amplia cantidad de escote. La lencería dejaba expuestas sus largas y pálidas piernas y subía hasta sus caderas. Melissa dejó caer el abrigo y se giró, mostrándole a Izuku la espalda. Su trasero respingó sobresaliendo inmediatamente para él. Yo tenía una cita próximamente, así que quería darle una sorpresa. ¿Crees que le gustaría? La mente de Izuku se había quedado en blanco, mirando a Melissa con los ojos muy abiertos. Nunca la había visto así. Hubo algunas veces en las que se conocieron en las que su corazón latía fuerte en sus costillas cuando ella estaba cerca, pero después de un tiempo y estando más cerca de ella, la consideró menos una niña y más como una hermana. Ahora, sin embargo, su rostro se sentía rojo. No podía evitar mirar su cuerpo, su largo cabello rubio, sus hermosos ojos azules escondidos detrás de las gafas, y sintió algo moverse en su entrepierna. Tragó saliva y dijo con una voz temblorosa, ese sí. Tetusita es sin duda un chico afortunado. Melissa se tomó un segundo para mirarlo y vio el estado de nerviosismo en el que estaba, y la insinuación de una protuberancia en sus pantalones. Al ver eso, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí, dijo en voz baja, asegurándose de mirarlo directamente a los ojos. Sí lo es, después de un momento de silencio. Dejando que Izuku grabara su imagen en su memoria, aplaudió, sacando a Izuku de su trance. Bueno, ahora que tengo tu opinión, voy a ponerme mi pijama. Quiero ver la película de Shock que acaba de salir, ¿puedes ponerla? ¿Qué? Oh, sí, sí, claro. ¿Estás segura de que no quieres que me quede despierta contigo, Ochako? Ochako negó con la cabeza, dejando el lápiz por un segundo y estirando las manos a la espalda. No, está bien, Su. Solo voy a terminar la tarea de Midnight Sensei y luego me iré a la cama. Mañana dormiré hasta el mediodía, así que podré estar despierta un poco más. No dejes que Ida te oiga decir eso, Kero. Seguro que te despierta al amanecer. Ochako soltó una risita. Si hace eso, puede que lo mate. Buenas noches, Su. Buenas noches, Kero. Ochako vio cómo su amiga rana subía las escaleras hacia su habitación, y Ochako suspiró y volvió a tomar el lápiz. Habían estado haciendo el proyecto de Aizawa desde que terminó la cena, y ahora era cerca de medianoche. El segundo año se había dedicado casi por completo a derrotar a Shigaraki y al Paranormal Liberation Front, y ahora que Shigaraki estaba muerto, y All for One derrotado de una vez por todas gracias a la fuerza combinada de todos los de la clase 1A, con Deku a la cabeza, por fin podían volver a la escuela y ser estudiantes de nuevo. Desde que Ryuko les había llevado a terminar sus prácticas, a Ochako le había costado mucho ponerse al día con los deberes. Pero aprovechó que mañana no había clase para quedarse despierta toda la noche y terminarlos, así no solo podría dormir en su día libre, sino que tendría el resto del día para ella sola. Era un plan estupendo, y empezó a escribir más cosas sobre el arte de la heroicidad. Entonces, una suave risita llamó su atención. Miró hacia las escaleras y oyó unos pasos silenciosos. Parpadeó confundida, y miró su teléfono plegable. ¿Quién podría estar bajando aquí a estas horas? En ese momento pudo oír susurros en voz baja, y más risitas.
No reconoció a quién pertenecía esa risita. ¿Quién era? Y entonces entraron desde la esquina, y se sintió aún más confusa que antes. Eran Deku y Kendo, de la clase B. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Y por qué estaba hablando con Deku? Y entonces Ochako miró hacia abajo y vio que sus manos estaban unidas. Sintió que el corazón se le desplomaba y que el aliento se le iba de repente. Ahora que los miraba de cerca, parecían desaliñados. El pelo de Deku estaba aún más desordenado que de costumbre. El de Kendo, normalmente recogido, estaba suelto. Sus ropas no estaban recogidas y estaban arrugadas. ¿Y eso del cuello de Deku era pintalabios? ¡Oh, Uraraka!, exclamó Kendo, que rápidamente dirigió su atención hacia ella. Kendo parecía avergonzada, pasándose una mano por el pelo. No me había dado cuenta de que alguien estaría aquí abajo tan tarde. Sí, balbuceó Ochako, volviendo a concentrarse en sus deberes. Estaba haciendo cosas. Vale, bueno, Midoriya, será mejor que vuelva a mi dormitorio antes de que Black King me pille. Se sentía mal. Sentía que iba a vomitar. Su corazón chocaba contra su caja torácica y le dolía. Sintió un escozor en los ojos mientras llegaba a la única conclusión lógica de lo sucedido. Deku, él. La forma en que susurraban, y lo risueña que estaba Kendo, y lo nervioso que estaba Deku. Oh, Dios, ellos. Ochako hizo todo lo posible por no escucharles en la puerta, intentando mirar fijamente sus deberes, cuando oyó el sonido de unos labios chasqueándose. De repente, agarró el lápiz con fuerza en la mano, hasta romperlo. Deku volvió a entrar en la habitación, palpándose la mejilla izquierda y pareciendo un poco borracho. Siento haberte interrumpido, Uraraka, no pensé. Y entonces la miró y su voz se entrecortó. Parecía enfadada. Y estaba temblando. Uraraka, ¿qué pasa? Nada, Deku. Ochako espetó rápidamente, agarrando sus cuadernos y su mochila y echándoselos al hombro. Buenas noches. Y sin mirar atrás, subió las escaleras, dejando a Deku mirándola fijamente, con una burbujeante sensación de miedo en el estómago. No sabía cómo, pero de algún modo sabía. Sabía que había metido la pata. De mala manera. En cuanto estuvo arriba, Uraraka tiró su bolso a un rincón y saltó a su cama, enterrándose en las mantas y sollozando contra la almohada. La idea de Deku con Kendo se negaba a abandonar su mente. Se estremeció, se agarró el pelo y se le saltaron las lágrimas. Había creído que había enterrado esos sentimientos, que los tenía bajo control, pero al pensar en la imagen de Deku besando a Kendo, tumbado en su cama, abrazándose, riendo, quiso volver a vomitar. Esto era horrible. Lo odiaba. No quería volver a sentirse así. Ochako se mordió el labio mientras el recuerdo se repetía una y otra vez en su mente, de pie bajo su paraguas en el apartamento de Deku. Suspiró y lo apartó de su mente. La culpa que sintió después de aquella noche, por haberle dado la espalda a Deku y ni siquiera haberse molestado en despedirse de él en la graduación. La seguía carcomiendo incluso cuando entró en el apartamento, subiendo las escaleras hacia el 8º piso, donde Shoto le confirmó que estaba su apartamento. Repasó su plan una y otra vez. Llamaría a la puerta, le abriría, le pediría hablar con él, entraría en el apartamento y luego se pondría de rodillas y suplicaría que la perdonara. Estaba absolutamente dispuesta a arrastrarse a sus pies, rogarle que la perdonara por haber sido tan idiota, y luego, si él se lo permitía, confesarle su amor. Hacía más de 5 años que se había dado cuenta de lo que sentía por él, y ahora, esta noche, todo estaba llegando a un punto crítico. Cuando se acercó tímidamente a la puerta de su apartamento, se sintió nerviosa, temblorosa, pensó que iba a vomitar, y entonces algo en la puerta llamó su atención. Ochako parpadeó con incertidumbre y se acercó lentamente. Lo que vio en la puerta la hizo jadear. Era sangre, un mensaje. Por su aspecto, parecía seco, pero no llevaría aquí mucho tiempo. Y lo peor, era un mensaje para ella. Para Urabitín lograste arrestarnos, pero escapamos. Eso debe haber sido bastante frustrante. Nos gustaría ofrecerte la oportunidad de volver a intentarlo. Y ver si puedes atraparnos de una vez por todas. Por precaución, también nos llevamos a tu viejo amigo. Ven al almacén 8 barrio de la Horca, o se lo daremos de comer a Berhead. Y ven sola. Atentamente de Wild Villains durante un segundo, Ochako se quedó mirando el mensaje, asimilándolo y releyéndolo detenidamente. Entonces, en un arrebato de ira, dio un puñetazo a la puerta con todas sus fuerzas, giró sobre sus talones, corrió por el pasillo y abrió la ventana de un tirón, utilizando su quirt sobre sí misma y saliendo flotando. Todo lo que podía ver era rojo, sintiendo una profunda rabia creciendo en ella, peor que la que Bakugo le hizo sentir hace unas noches. Esto era un asesinato. Y sabía quién era el responsable de hacerla sentir así. The Wild Villains, Curator, Berhead y Zookeeper tenían a Deku. Querían la revancha. Ochako estaba de acuerdo con eso. Los atraparía vivos, como hizo la primera vez. Esta vez, sin embargo, irían a prisión con todo el cuerpo escayolado. Despiértalo. Un chorro de agua sobre Izuku hizo que se despertara de un salto. Dio un grito ahogado, expulsando agua por la boca. Intentó levantar las manos para limpiarse los ojos, pero sintió que algo se las clavaba. Gruñó y entrecerró un ojo. Pudo ver y sentir que estaba encadenado de pie. Estirado en forma de X, las cadenas estaban apretadas y le tiraban de los brazos y las piernas. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Estaba en una especie de almacén. Un poco maltrecho pero en condiciones. Intentó activar el Full Cowling, pero no respondía. Era como si estuviera. Por fin, Izuku prestó atención a la voz. Y vio a la mujer pelirroja de pie frente a él, con el pelo enroscado y rizado como serpientes. Ahora iba vestida con una blusa de color púrpura pálido con puños de volantes. El cuello vuelto hacia arriba y un collar de perlas, guantes de color rojo oscuro y calcetines hasta los muslos de color púrpura con volantes. Un par de botas negras con protuberancias hasta las rodillas que llevaba por encima, 2 bandas de color rojo que se las ataban a las pantorrillas por detrás, y una máscara de dominó negra en la cara. Había algo familiar en ella que Izuku no podía identificar. Detrás de ella, vio al villano de blanco dando instrucciones a la chica de pelo blanco, mientras el villano con chirrido de oso se paseaba de un lado a otro. Me preguntaba si alguna vez despertarías. ¿Quién eres tú? Así es, nunca nos conocimos bien, ¿verdad? La mujer pelirroja rió, empujando un largo mechón de pelo detrás de la oreja. Me llamo Slice. No te culpo por no reconocerme. No creo que hayamos interactuado realmente, ¿verdad? Izuku gimió. Le empezaba a doler la cabeza. O una conmoción cerebral. O lo uno o lo otro. Creo que recordarías quién soy de la isla Nabu, ¿no? Izuku parpadeó y sintió que inhalaba bruscamente. Recordando ahora, la larga lucha en Nabu contra el villano de traje blanco y múltiples quirks. El villano con los quirks animales que Todoroki, Ida, Asui y Kirishima derrotaron. Tú eras aliado del villano con el duplicado All for One. Nine. Slice le corrigió, perdiendo su tono burlón y sonando ahora como una asesina. ¿Te acuerdas de él, verdad? Casi los mata a ti y a esos mocosos. Y tú le mataste, ¿verdad? Izuku sintió que se ponía rígido. Era matar o morir, y tú y ese otro mocoso lo vaporizaron, ¿no? No. Antes de que Izuku pudiera seguir hablando, sintió un dolor punzante en el hombro. Dejó escapar un grito de dolor cuando Slice le clavó el pelo, purgando profundamente antes de arrancárselo.
con la sangre derramándose por el agujero perforado. No te atrevas a negarlo, gruñó Slice, acortando rápidamente la distancia entre ellos y agarrando la garganta de Izuku, dándole un apretón. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabías que de pequeña me tachaban de villana? Izuku se quedó en silencio, escuchándola. Era mejor dejarla hablar mientras él intentaba averiguar cómo iba a salir de esta. Me atacaron, me tiraron piedras, intentaron cortarme el pelo. Entonces Nine me salvó. Me enseñó cómo podíamos crear un mundo en el que los fuertes dominaran a los débiles. No habría etiquetas, ni héroes ni villanos. ¿No suena grandioso? Tú, lo amaba, murmuró Slice, con una expresión de repentino dolor en el rostro. Me enseñó cómo podía encajar, me dio una familia. Y tú, desapareció su expresión triste, ahora clavando la mirada en la cabeza de Izuku. Me lo arrebataste. Comillas. Bueno, murmuró Slice, mirando a The White Villains e inclinándose para poder susurrarle. Tengo un secreto para ti. Estos villanos creen que atraer a su pequeña archienemiga le hará daño. Quieren que te mate delante de ella, para que sepa lo que es perder. Creo que eso es lo que dijo Curator. Izuku bajó la cabeza, le costaba mantenerla en alto, y Slice le tomó la barbilla y volvió a levantarla para poder murmurarle al oído. Pero sé que la niña que viene es la de E-Island. La que salvaste cuando fue golpeada por Nine. Parecías tan enfadado, ¿verdad? Por primera vez, Izuku sintió algo más que dolor y miedo, y sintió que un rayo de ira lo atravesaba. Se volvió para mirar a Slice. No la toques. Ok, ¿qué puedes hacer? Slice rió entre dientes. Te di un poco del anulador de quirks. No lo suficiente como para quitarte permanentemente el quirk, pero sí para mantenerte fuera de combate. Y cuando aparezca y los maneje. Soltó una risita, grave y siniestra. Voy a enseñarte exactamente el tipo de dolor que me hiciste pasar cuando me quitaste a Nine. Pero mucho más despacio. La horca había sido un centro comercial en el centro de Toiko. Hasta que Tomura Shigaraki y el Paranormal Liberation Front se apoderaron de él y lo utilizaron como base de operaciones principal y, más tarde, como centro de mando una vez que sacaron a All for One y al resto de los villanos del Tártaro. La batalla en la horca había arrasado varios edificios, cobrándose la vida de varios villanos. Entre ellos Dabi en un duelo con Shoto, Toga cayendo al vacío tras enloquecer matando a varios héroes, y Shigaraki optando por quitarse la vida para evitar ser capturado. Ochako todavía la recordaba. Deku, Bakugo, y Ida y Momo liderando al resto de la clase 1 en la batalla contra el mal ancestral, el mismísimo All for One, y lo desesperados que habían estado por sobrevivir. Aún tenía la cicatriz bajo la caja torácica de uno de sus tendones, donde el quirk de activación de la fuerza la había mellado, pero había luchado más duro que nunca en su vida. Usando su quirk para hacer flotar a All for One en el aire y que Deku pudiera asestarle el golpe definitivo, incapacitándolo permanentemente y enviándolo de vuelta al Tártaro en coma, para que nunca se recuperara. Ahora, la horca era un pozo negro del crimen, donde varios criminales y villanos podían hacer tratos en la oscuridad. Pero ahora mismo, no le importaban. Vio el almacén al final de los muelles, cerca del río, y voló directamente hacia allí. Llegó al suelo, desactivó su quirk y aterrizó sin problemas. Una parte de ella le aconsejó colarse y evaluar la situación, pero sus impulsos le dijeron que tenía que entrar ya. Así que se acercó a las grandes puertas y las arrancó de un tirón, abriendo el almacén y entrando decidida. Wild Villains se giraron al verla, con cara de satisfacción, pero a Ochako no le importaron, porque vio a Deku, estaba colgado de unas cadenas. Sangrando por la cabeza y el hombro, parecía inconsciente, pero al menos estaba vivo, podía ver cómo su pecho subía y bajaba. Había otra villana a su lado, pelirroja. A Ochako le resultaba familiar, pero ahora mismo no se molestaba en intentar recordar. Tenía a Deku como rehén, así que le estaban dando una paliza. Por fin, Urabiti saludó Curator, con su único ojo visible brillando con malicia. Creía que nunca llegarías. Matémosla ahora, gruñó Overhead, clavando la mirada en la cabeza de Ochako. No es que se sintiera intimidada, la primera vez que luchó contra ellos. Se sintió un poco intimidada por su fuerza y ferocidad, pero ahora mismo, lo único en lo que estaba concentrada era en poner a Deku a salvo. Si eso significaba romper cada hueso de sus cuerpos, entonces eso es lo que ella haría. Paciencia, Overhead, le calmó Curator, volviéndose hacia Slice. Ahora mismo, Urabiti tiene que ver morir a su novio. Slice, haz los honores. Slice se frotó la barbilla, fingiendo considerarlo. Entonces su sonrisa se ensanchó y, sin apartar los ojos de Ochako, utilizó su pelo para apuñalar a Izuku en la pierna. Izuku soltó un gruñido ronco. Pero no gritó, no le hizo falta, porque al ver la sangre que emanaba de su pierna, Ochako perdió la paciencia que tenía, se volvió hacia una gran máquina y se dirigió hacia ella. Cuidado, Zookeeper, le dijo Curator, con el villano hipnotizado llamando la atención. Ella siempre entra a flotar inmediatamente, para hacernos vulnerables. Así que mantén la distancia. Y ataca usando la larga distancia. Podemos cansarla. Curator, preguntó de repente Overhead con inseguridad, y Curator se giró justo a tiempo para ver a Ochako levantar la maquinaria y, elevándola por encima de su cabeza, soltar un grito de rabia y hacerla caer con fuerza sobre ellos. ¡Oh, mierda!, gritó Overhead, apartándose de un salto. Curator reaccionó de inmediato, potenciando su quirk ballena solo con el brazo y atrapando la máquina. Pero cuando atrapó el objeto ligero, Ochako juntó las manos y lo soltó. Curator gruñó cuando el peso aumentó de repente, y soltó un grito cuando la máquina cayó encima de él, inmovilizándolo. Zookeeper, Curator gritó desde debajo de la máquina rota, incapaz de moverse, y Zookeeper se movió inmediatamente, cubriéndose con su quirk de limpieza, y se deslizó sobre ella para debilitarla. Ochako, sin embargo, la vio venir, y usó su quirk sobre sí misma, volando por encima de la chica de pelo blanco. Overhead rugió y trató de agarrarla, pero Ochako usó sus pies para patear al oso en la cara, chorreando sangre de su hocico. Overhead rugió y volvió a abalanzarse sobre el cambiaformas gravitatorio, pero falló por completo. A medida que la lucha se desplazaba por el almacén, Ochako hacía flotar un objeto al azar y lo lanzaba a los dos villanos, obligándoles a esquivarlo. Y el objeto flotaba hasta el techo. Vaya, mira eso. Slice rió entre dientes, y los ojos de Izuku tuvieron problemas para centrarse en la pelea. Está dando mucha más guerra de la que esperaba. Ochako se acomodó en las barras de acero sobre el almacén, mirando rápidamente a su alrededor. Asintió cuando vio unas cadenas, y flotó hacia ellas. ¿Dónde mierda se ha metido?, rugió Overhead, tratando de localizarla en la oscuridad. No se dio cuenta de que ella se dejaba caer detrás de él y le golpeaba la cabeza con las cadenas. Overhead soltó un bramido por el repentino dolor e intentó girar una mano para golpearla, pero Ochako volvió a esquivarla y le golpeó la caja torácica con las cadenas, haciéndole doblarse. Cuando este soltó un gruñido de dolor, Ochako se apresuró a golpear con los 5 dedos el brazo de Overhead, levantando al mutante. Mientras flotaba, Overhead la miró con desprecio. Así que has conseguido que flote, le espetó. ¿Qué más da? Bajaré de aquí y luego te arrancaré la maldita cabeza a mordiscos. Pregunta rápida, ¿has visto alguna vez Los Vengadores?
Vergette parpadeó confundido ante el repentino cambio de tema de Ochako, pero antes de que pudiera responder, ella le agarró de la pierna y lo balanceó con fuerza contra el suelo. Vergette gruñó, pero antes de que pudiera recuperarse, ella empezó a zarandearlo, golpeándolo contra todas las superficies que podía. En algún momento, Zukipper había intentado acercarse corriendo para lanzarle un chorro de su quirk a Ochako, pero esta había utilizado a Vergette para golpear a la hipnotizada, haciéndola retroceder. Finalmente, Ochako gritó mientras lanzaba al villano de cabeza de oso directamente contra Zukipper y liberaba su quirk. El inconsciente y sangrante Vergette aterrizó justo encima de Zukipper, que apenas consiguió apartarse antes de desplomarse, boca abajo e inmóvil. Zukipper intentó darse la vuelta para detener a Ochako, pero la morena fue más rápida, dando un tajo en el cuello de Zukipper al grito de artes marciales Bonhead. El golpe cayó, y Zukipper, con los ojos en blanco, se dobló como una manta. Cuando Ochako aterrizó, oyó que algo se movía detrás de ella, y vio a Curator levantándose de la maquinaria, con ambos brazos pulidos y rabia en su único ojo. Si crees que puedes derribarme tan fácilmente, eres tonto. Rugió Curator, y se abalanzó sobre ella. Ochako lo fulminó con la mirada mientras apretaba las yemas de los dedos y gruñía, suéltalo. Todos los objetos que había tocado durante la pelea, que habían flotado hasta el techo, cayeron inmediatamente. Curator apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser bombardeado por llaves inglesas, tuberías, maquinaria y otros objetos diversos. Cuando una llave inglesa cayó directamente sobre su cabeza, sintió que se mareaba, intentando mantener la concentración. Cálmate, solo necesito activar el sonido clic, y ella quedará paralizada. Y entonces podré. Antes de que se le ocurriera qué podía hacer, Ochako acortó rápidamente la distancia entre ellos y le lanzó las cadenas con fuerza a la cara. La cara de Curator dio un vuelco por la fuerza, y sintió que perdía el conocimiento y caía al suelo como un saco de papas. Ochako jadeó con acento agudo, intentando calmar las náuseas que sentía. Bien, ya me he ocupado de ellos. Ahora necesito. Un pincho de pelo se clavó en la pierna de Ochako, haciendo que la heroína de la gravedad gritara de dolor. El pelo pronto se volvió hacia atrás, y Ochako se giró para ver a Slice acercándose a ella, con una mirada impresionada. Has cambiado desde Nabu, la felicitó Slice. Vi los viejos videos, apenas podías mover nada sin vomitar. Acabar con 3 villanos mientras haces explotar todo el almacén. Impresionante. Volvió a arremeter, provocando otro tajo de sangre en el brazo de Ochako. Ella chilló, agarrándose el brazo. Pero Slice le dio una patada a Ochako, haciéndola rodar. Al aterrizar de espaldas, logró esquivar a duras penas otro zarcillo de pelo dirigido a su cuello, apartándose a tiempo. Pero Slice se le echó encima inmediatamente, balanceando el pie y descargando una fuerte patada en el estómago de Ochako. Ochako no pudo evitar vomitar y toser, y Slice soltó un TSK. Es una lástima. ¿Has gastado toda tu energía en ellos? Slice negó con la cabeza, decepcionada, y se agachó y agarró a Ochako del pelo, empezando a arrastrarla. Ochako se retorcía y forcejeaba, pero aún le dolían los tajos, y no pudo evitar que Slice la levantara, delante de un Deku apenas consciente. Midorilla, se mofó Slice con voz cantarina, mira, tengo una amiga conmigo. Deku apenas consiguió levantar la cabeza, viendo a Ochako luchando en las garras de Slice. Te hice una promesa, ¿verdad? Continuó Slice, sacando una navaja de su bolsillo y apretándola contra el cuello de Ochako. Ella no se atrevió a moverse por si hacía que el cuchillo se hundiera en su cuello. Sintiendo ya una muesca y la sangre comenzando a filtrarse. Te prometí que la mataría lentamente delante de ti, musitó Slice, y sé que va a haber muchos gritos. Así que pensé en dejarte decirle una última cosa antes de empezar. ¿Qué tienes que decir? Ochako le robó una mirada a Izuku, viendo cómo levantaba la cabeza para mirarla. Casi sintió ganas de sollozar. Él parecía conmocionado, inconsciente de dónde estaba, pero ella vio cierta familiaridad en sus ojos. Uraraka, consiguió susurrar. Y Ochako dejó escapar un gemido, sintiendo como el cuchillo se clavaba un poco más. Deku cerró los ojos y dejó escapar un pequeño sollozo. Lo siento. Esas 2 pequeñas palabras hicieron que Ochako se quedara paralizada, sintiendo que todo se ralentizaba. Deku, ¿se acababa de disculpar? Eso era lo más estúpido que había oído nunca. Se suponía que era ella la que se disculpaba. Ella tenía que ser la que se disculpara. Ella sería la que se disculpara. Oh, qué triste, se burló Slice, con una sonrisa siniestra en la cara. Todo lo que puedes hacer es disculparte. Bueno, no te preocupes, haré que te disculpes muy rápido. Ochako la agarró del brazo y le arrancó el cuchillo del cuello. Y utilizó el codo para golpear el estómago de Slice. Su renovada energía hizo que golpeara más fuerte de lo normal, haciendo que la villana resollara. Ochako se levantó y vio que el pelo empezaba a retorcerse, pero sintió que una oscura rabia se apoderaba de ella. Agarró las raíces del pelo y, antes de que los cuchillos del pelo pudieran golpearla, tiró y tiró con fuerza. Slice soltó un chillido de dolor cuando le arrancaron el pelo de la cabeza y se agarró a los puntos de dolor. ¡Zorra! Slice gritó, y estuvo a punto de invocar otro cuchillo. Pero Ochako le dio un fuerte puñetazo en la cara, se agachó para agarrar la tubería del suelo, la levantó y la golpeó con fuerza contra la cara de Slice. Vio cómo los dientes salían volando de la boca de la pelirroja y cómo todo su cuerpo se sacudía hacia un lado. Slice se tambaleó hacia atrás, agarrándose la boca, pero Ochako no cejó en el asalto. Este monstruo secuestró a Deku y lo torturó. No iba a dejar que saliera de aquí de una pieza. Antes de que Slice pudiera defenderse, Ochako le clavó la tubería en las costillas, oyendo un crujido. Slice se dobló y jadeó con acento agudo entrecortadamente. Tú, no puedes vencerme. Jadeó con acento agudo, jadeando entre dientes rotos. Tú. No, puedes. Le pateé el culo a All for One, escupió Ochako, levantando la tubería por encima de su cabeza. No eres nadie. Ochako bajó la tubería con fuerza, pero Slice la atrapó, exactamente lo que Ochako estaba esperando. Soltó la tubería y apretó los 5 dedos contra el cuello de Slice. Levantó a la villana y, con un grito de dolor y rabia, golpeó a Slice contra el suelo tan fuerte como pudo. Pudo ver cómo la luz abandonaba los ojos de Slice, y rápidamente la liberó de los efectos de la gravedad cero. Se agachó para comprobar que aún respiraba, sin preocuparse realmente de si lo hacía. Pero pudo ver cómo su pecho subía y bajaba, lo que significaba que estaba inconsciente. Sacudiendo la cabeza, Ochako sintió que se le pasaba la rabia. Y la preocupación y el terror la consumieron mientras miraba a Deku, apenas consciente. Se agachó, tirando de las cadenas, y cuando fue incapaz de quitárselas, sacó su teléfono del bolsillo y llamó rápidamente a una ambulancia, pidiendo que trajeran también enfermeras para los villanos. Al colgar, se agachó y agarró la cara de Deku con ambas manos. Deku, suplicó, Deku, por favor, aguanta. Ay, sintió que se ahogaba en un sollozo. Hay tantas cosas por las que tengo que pedirte perdón. Deku dejó escapar un pequeño gemido de dolor, y sintió que se le caían las lágrimas. Deku tardó un día en despertarse del todo. Le habían trasladado rápidamente al hospital, con Ochako acompañándole. Cuando llegaron, Ochako se sentó frente a la sala de urgencias, dando golpecitos con el pie, preocupada. Pronto se reunieron con ella Shoto, Momo, y Ida y Melissa, que se habían enterado de lo ocurrido. A mediodía,
El médico no tardó en salir con Recovery Girl y confirmó que no se apreciaban daños cerebrales y que sus heridas estaban curadas. Solo estaría rígido durante un tiempo y tendría algunas pequeñas cicatrices. Recovery Girl se enfadó, pero teniendo en cuenta que esta vez no había sido culpa suya, lo dejó pasar. Aunque todos estaban aliviados, Ochako seguía preocupado. Melissa pareció intuir que algo no iba bien, así que sugirió a todos que dejaran entrar a Ochako para verle. Mientras todos se dirigían a casa a descansar para la gala de mañana por la noche. Y allí había estado Ochako todo el día, sentada a su lado, sin apenas comer nada y mirando por la ventana. Se acercaba el atardecer cuando Deku por fin se despertó, y su gemido de dolor la alertó de inmediato. «Deku, ¿estás despierto?» Izuku refunfuñó, intentando levantar la mano para bloquear la luz de sus ojos, pero no podía moverla, sintiendo una leve punzada de dolor en la muñeca. «Oh, las luces. Espera, Deku, voy a apagarlas». La oyó levantarse y alejarse por la habitación, pero pronto, la luz se atenuó. Izuku suspiró cuando el dolor agudo abandonó sus ojos, e intentó abrirlos de nuevo. Todo estaba un poco borroso. Pero poco a poco su visión se aclaró. Estaba en el hospital, con unos pocos rayos de sol brillando a través de la ventana. Uraraka estaba encima de él, cerrando las persianas para que ninguna luz le hiciera daño, y luego se volvió para mirarle. Tenía una venda en la frente y en la mejilla, y los brazos vendados de donde Slice la había apuñalado. Pero parecía estar bien, viva, y tenía los ojos hinchados. ¿Estaba llorando? Hola, intentó saludarle Izuku, y se encogió al oír su voz. Sonaba como si estuviera haciendo gárgaras. Hola, dijo ella, volviendo a su lado y sentándose en su silla. ¿Te encuentras bien? ¿Te duele algo? Quiero decir, más o menos todo. Izuku se encogió de hombros, sonriendo un poco, pero era de esperar, ¿no? Sí, Recovery Girl acaba de venir y te ha curado. Dijo que probablemente estarías rígido los próximos días. Y tampoco tienes que preocuparte por tu conmoción. Al parecer tu cabeza es más dura de lo que ella pensaba. Eso está bien. Uraraka dejó escapar un pequeño zumbido, mirando de repente hacia la cama. Izuku se movió para poder acomodar la cama, sentándose para que estuvieran a la altura de los ojos. ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? No, estoy bien, dijo Uraraka en voz baja, todavía sin mirarle. Los noqueé y llamé a la ambulancia por ti. Están en prisión ahora, ya no deberían ser un problema. Eso está bien, pero, ¿tú estás bien? Uraraka seguía sin levantar la cabeza, incapaz de mirarle a los ojos. ¿Estoy bien, Uraraka?, preguntó Izuku inseguro, alargando la mano. Uraraka la vio salir de su visión periférica y se estremeció al verla retroceder. Sintió que se congelaba y bajó lentamente la mano, cerrando los ojos. Lo siento, no, Uraraka sacudió la cabeza, pero seguía con los ojos en el suelo. No, Deku, no tienes nada por lo que disculparte. Debería ser yo quien se disculpara. Ellos vinieron a por ti por mi culpa, pero tú me salvaste. Izuku le sonrió, sabía que lo harías. Uraraka se mordió el labio, juntando las manos con fuerza. Uraraka, ¿puedes mirarme? Ella tardó un segundo en responder, finalmente levantó la cabeza. Izuku se sobresaltó al ver las lágrimas en sus ojos. Uraraka, ¿qué pasa? Deku, yo. Uraraka vaciló, le temblaban los labios, pero se armó de valor y se inclinó en una reverencia. Con la cabeza baja. Lo siento mucho. ¿Qué? Uraraka, te dije que. Eso no. Izuku se sobresaltó al oír el tono de su voz. Sonaba tan derrotada, tan asustada, tan abatida. La única vez que la había oído así fue cuando habló con su padre después de perder contra Kacchan en el festival deportivo. Uraraka respiró entrecortadamente, pero se armó de valor. Debería habérselo dicho hace años, pero ahora era el momento de sincerarse. Lo siento por todo. Siento haber dejado de hablarte en nuestro último año. Siento haberte mentido sobre Inasa. Estaba demasiado asustada para decirte que rompimos hace un tiempo. Uraraka, ¿viste las fotos, verdad? Izuku se puso rígido. No era lo que parecía. Pensé que me había invitado a cenar para ponernos al día. Y acepté quedar con él antes de verte, y estaba demasiado asustada para echarme atrás. En ese momento, la voz de Uraraka temblaba tanto que tuvo que respirar hondo varias veces para calmarse. Pero aún así, no se le caían las lágrimas. Me besó, y me quedé tan sorprendida. No lo sabía. Solo me invitó a salir para vengarse de ti. Se enteró de lo tuyo con Fuyumi. Izuku sintió que algo se contraía en su pecho. Ella sabía lo de Fuyumi. Eso significaba. Lo sé. Uraraka respiró hondo una última vez, y sintió que sus lágrimas empezaban a caer finalmente, goteando por sus mejillas. Sé que probablemente lo has superado. Probablemente ya hace tiempo. Cuando vi a Kendo y a ti bajar juntos, me sentí fatal. No fue culpa tuya, pero tenía miedo de lo que sentía y yo huí. Huí de ti, y te dejé solo. Y yo, lo siento tanto. Ahogó un sollozo y se llevó las manos a la boca, acurrucándose sobre sí misma. Izuku sentía lágrimas en los ojos al ver a su amiga derrumbarse delante de él. Sí, si no quieres volver a hablar conmigo, lo entiendo. Uraraka, con la voz amortiguada por las manos, sintió que empezaba a hiperventilar. Que todas las emociones que había reprimido durante años salían a la superficie. Te hice mucho daño y solo quería. Te amo. Al principio, Ochako no percibió las palabras que acababa de pronunciar, haciendo una pausa y tratando de procesar lo que acababa de oír. Pero cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir en voz alta, sintió que se le cortaba la respiración y que su corazón empezaba a latir con más fuerza que nunca. Levantó la cabeza, con las lágrimas y los mocos pegados a ella, para ver a Izuku mirándola fijamente, con lágrimas en los ojos. Kuke, probablemente, debería haberlo expresado mejor. Izuku se echó a reír, sonando un poco descompuesto, pero negó con la cabeza, apartando finalmente la mirada. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Desde el primer año. Creo que fue cuando te vi ofrecerte voluntario para darme algunos de tus puntos del examen de acceso. All Might me enseñó lo que hacías, y yo creo que entonces no me di cuenta, pero fue entonces cuando empezó. Uraraka le miró fijamente, sin atreverse a moverse. Yo creí que tú no sentías lo mismo, durante mucho tiempo. En tercer año, había mucho estrés, por parte de todos. Vi cómo te esforzabas tanto, y yo no quería interrumpirte. Cuando Kendo vino y se ofreció a quedarse conmigo, pensé que me ayudaría a seguir adelante y no pensar más en ti. Pero, Izuku volvió a respirar hondo, sintiendo que sus lágrimas empezaban a caer más deprisa. Solo te hizo más daño. Durante tanto tiempo, pensé, no, sabía que era culpa mía. Durante los últimos 2 años, pensé en lo mucho que te lastimé, y me dolió tanto. Entonces, hace 2 meses, Nejire-senpai y Yuyu-senpai me ofrecieron acostarme con ellas, y no lo dudé. Pensé, fui tan egoísta. En el fondo, pensé que me ayudaría a olvidarme de ti. Sabía que estaba saliendo con Inasa, pensé que lo había superado. Y yo, quería hacer lo mismo, pero no sirvió de nada. Y no lo sabía, así que, seguí intentando encontrar más formas de liberarme. Lo intenté una y otra vez, pero mis pensamientos siempre volvían a ti. Cuando esas fotos salieron, me lastimaron. Me lastimaron tanto que elegí ignorarte. Pero yo, fui un idiota. Dejé que mis celos me impidieran escucharte. Pero anoche me di cuenta de que, en vez de dejar que mi cerebro hablara por mí,
Debería. Izuku dejó escapar otro suspiro tembloroso. Debería haber seguido a mi corazón. Tomando un último aliento tembloroso, Izuku volvió a mirarla, sintiendo como las lágrimas caían de su rostro a las sábanas que tenía debajo. Ochako Uraraka, te amo. Te he amado durante tanto maldito tiempo, y siento haberte hecho daño. Sé que probablemente no sientas lo mismo, pero, en un abrir y cerrar de ojos, Ochako saltó de su asiento, la silla cayó al suelo y lo abrazó con fuerza. Izuku se estremeció ante el breve dolor de sus cortes, pero no podía concentrarse en eso, no cuando sentía que Uraraka lo abrazaba con fuerza, como si fuera a desaparecer si ella lo soltaba. Pura, idiota, estúpida idiota, la oyó sollozar contra él, apretándolo con más fuerza. Tú, nunca te diste cuenta. Yo también te amo tanto que duele. A Izuku se le cortó la respiración y sintió que le invadían varias emociones. Sorpresa, conmoción, comprensión, alegría, paz. A medida que cada emoción le golpeaba, sentía que su compostura se rompía. Dejó escapar un grito y la abrazó con fuerza, sollozando aliviado contra su hombro. Ochako redobló su abrazo y le pasó una mano por el pelo mientras lloraban juntos. 2 años de distancia y angustia que por fin les habían abandonado. Se abrazaron durante largo rato, calmándose poco a poco. Finalmente, levantaron la cabeza para mirarse. Y vieron una línea de mocos de la nariz de Ochako en el hombro de Izuku. Ella jadeó con acento agudo, y rápidamente se dio la vuelta para agarrar un pañuelo, dándose la vuelta para limpiarle el hombro. Oh, Dios mío, lo siento mucho, eso es probablemente tan asqueroso y... Izuku no pudo evitar reírse, levantando una mano para quitarse las lágrimas de la cara. No es para tanto. Ochako le miró fijamente antes de soltar una carcajada. Ha sido horrible, rió ella, tirando de él para darle un abrazo mucho más suave. Izuku también la rodeó con sus brazos y se colocó al otro lado de la pequeña cama del hospital. Se acomodaron con cuidado antes de tumbarse de lado, abrazados. He soñado con esto, confesó ella, pasándole una mano por la columna, solo, tú y yo juntos, abrazados. ¿En serio?, preguntó Izuku, frotando también la suavidad de su espalda. ¿Esto está a la altura de los sueños? Izuku jadeó con acento agudo indignado, haciendo que Ochako soltara más risitas. Levantó una mano y se la pasó por la cara, señalando con un meñique. Izuku sintió que se derretía en un montón de puré, ante la mirada tierna y suave de sus ojos. ¿Te encuentras mejor?, preguntó en voz baja. Sí, susurró Ochako, sonriendo. Te amo. Yo también te amo, comillas. Yo también te amo. ¿Cuántas veces vas a decir eso?, preguntó Izuku, pero sin molestia en su voz. Solo con una gran sonrisa en su rostro. Ah, y yo también te amo. Tengo mucho tiempo que recuperar, y tengo que quitármelo de encima. Ochako rozó con sus dedos la cicatriz de la mejilla de Izuku. Y te amo. Durante un rato, permanecieron en silencio, mirándose a los ojos. Hacía un rato que el sol se había puesto, dejándolos en cierta oscuridad. Izuku le rozó la mejilla con una mano, lo que provocó que ella le mordisqueara el hocico. Se quedaron mirándose un rato más, hasta que Izuku sintió que se inclinaba hacia ella, cerrando los ojos y sacando los labios para besarle el dedo, que ella le puso delante de la cara en el último momento. Izuku abrió un ojo confundido al ver que Ochako le dedicaba una sonrisa burlona. Comillas. ¿Qué pasa? Yo no beso hasta la primera cita, ya sabes. Comillas. ¿No hemos estado enamorados desde que nos conocimos? Sí, asintió Ochako con naturalidad. Así que tenemos que asegurarnos de que nuestro primer beso sea romántico, alucinante y todo eso. Y no en un hospital con la cara sucia. Además, tu aliento apesta. Izuku hizo una mueca y se llevó una mano a la boca para inspirar y expirar. Sí, no te culpo. Aún así, no me habría imaginado que ya tenías planeado nuestro primer beso. Bueno, no lo escribí en un diario como tú, pero lo tengo todo aquí. Le dio unas palmaditas en la cabeza, sonriéndole. Ella los reajustó para poder apoyar la cabeza contra su pecho. Izuku rodó sobre su espalda, mirando al techo, sintiendo la felicidad vibrar en su pecho. Esto era algo que siempre había deseado, acurrucarse con ella. Y ahora estaba sucediendo. Y era mejor que todas sus fantasías. Así que, Ochako habló, sonando un poco burlona. ¿Mencionaste que dormiste con Nejire y Yuyu? Sí, lo hice, confesó Izuku, sintiendo una punzada de preocupación en el pecho. Acaba de meter la pata al admitir eso. ¿Cómo fue? Comillas. Fue, sí, es un buen, sí o un mal, sí. Comillas. Un buen sí. Izuku bajó la mirada hacia ella, sintiendo que acababa de meter la pata. ¿Te importa? Ochako volvió a soltar una risita, rodeándolo con sus brazos. Izuku. Entonces ni siquiera estábamos hablando. Además, es el pasado. Solo tenía curiosidad. Oh, bueno, además, no es como si Nasa y yo tuviéramos algo de intimidad. Espera. ¿De verdad? Izuku se incorporó un poco, mirándola. Bueno, sexo no, se apresuró a decir, sintiendo que se ponía roja. Yo, sinceramente, no tenía la confianza suficiente para llevarlo a cabo. Así que simplemente, no lo hicimos. Oh, vale. Izuku volvió a relajarse contra la cama. Comillas. Eso no quiere decir que no lo hiciera, ya sabes. Comillas. Comillas. Ya sabes. Comillas. 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 ¿Qué? Nada. Izuku sacudió la cabeza, sintiendo que se irritaba ligeramente ante la idea de que Ochako se agachara ahí, pero volvió a sacudir la cabeza, recordando a todas las chicas con las que había estado en realidad estos últimos meses, y decidió que no tenía ningún derecho a tirar piedras. De todos modos, Ochako cambió de tema. Así que después de Nejire y Yuyu, fue Fuyumi, ¿verdad? Ese sí, Fuyumi. Acababa de romper con Fraction, así que estaba en un bache, y yo también. Así que, sí, intentamos salir. Eso suena bastante bien, asintió Ochako. ¿Alguien después de eso? Comillas. Unas cuantas. Ochako enarcó una ceja, mirando a Izuku a la cara. Define unas pocas. Izuku tragó saliva y se tomó un momento para hacer cuentas mentalmente. Comillas. Otras 4 chicas. Comillas. 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 Ochako, Deku, eres un poco puta, ¿lo sabías? Izuku soltó una pequeña carcajada, a la que pronto se unieron las risitas de Ochako. Supongo que tienes razón. Vale, ¿quién más? ¿Conoces a Bornin? ¿De la agencia de Endeavor? Sí, chasqueó los dedos, finalmente recordando. El compañero con el pelo verde brillante, ¿verdad? Izuku asintió en señal de confirmación. ¿Cómo era? Comillas. Doloroso. Fue mientras estábamos borrachos, y, sí. Creo que aún tengo los moratones. Espera, ¿era de quien te marchabas cuando nos conocimos aquella mañana? Sí, eso tiene mucho sentido. Ochako asintió para sí misma. Pensaba que tenías un aspecto horrible. Ouch, se burló Izuku, y Uraraka le acarició la mejilla. No te preocupes, seguías estando guapo. Solo, despeinado. Oye,
No todos podíamos estar perfectos con nuestros trajes de héroe como a las 9 de la mañana. De todos modos, Ochako sacudió la cabeza, tratando de no dejar que el hecho de que la llamara perfecta la distrajera. ¿Quién fue el siguiente después de eso? ¿Conoces a Bubble Girl? Espera, ¿de verdad? Vaya. Al parecer tuvo una primera vez bastante mala, así que me preguntó si podía, ya sabes. ¿Follarla mejor? Sí. Izuku se sonrojó ligeramente. Oh, Deku. Ochako sacudió la cabeza, divertida. De todos modos, después de eso fue Sino. ¿Quién? Oh, no la conocerías. Mándale. Ochako parpadeó ante eso, levantó la vista. ¿Te follaste a Mándale? Sí. MHM. Eso es un buen mem o un mal mem. Eso es. Ochako se rió un poco. Eso es un mem impresionado. Vaya, te acostaste con una de las Pussycats. Mi neta probablemente te mataría si se enterara. Izuku también se rió. Entonces mantengámoslo en secreto. Vale. Así que son 3 chicas. ¿Quién fue la última? Comillas. Melissa, nuestra Melissa, MMM. Ochako se incorporó para mirar a Izuku y, por un segundo, sintió una punzada de preocupación. ¿Le parecería bien que se acostara con su mejor amiga? ¿Insistiría en que dejaran de verse? Por suerte para él, ella no mostró ningún enfado en su rostro, solo preocupación. Ustedes dos, ¿están bien? Normalmente tirar con tu mejor amigo arruina la amistad. Bueno, no pienso arruinar nuestra relación. Izuku se encogió de hombros, y Ochako puso los ojos en blanco. Pero creo que necesitaremos tener algo de tiempo para nosotros durante los próximos días. Creíamos que había algo entre nosotros, pero nos equivocábamos. Bueno. Asintió Ochako lentamente, comprendiendo. Volvió a bajar la cabeza, apoyándola de nuevo contra el pecho de él. Comillas. Probablemente hablaré con ella pronto. De acuerdo, pero los dos son muy importantes para mí. No quiero tener que elegir entre nosotras, adivinó Ochako, e Izuku hizo un pequeño gesto con la cabeza. No te preocupes, Deku. Eso nunca ocurrirá. Ella también me importa. De acuerdo, exhaló Izuku, y Ochako dejó escapar un pequeño zumbido mientras se apretaba contra su pecho. Uraraka, sí, ¿sabes que mañana se celebra la gala de los héroes y que nos han invitado a los dos? ¿Nos van a honrar y todo eso? Sí, ¿quieres escaparte y tener una cita conmigo? Ochako soltó una pequeña carcajada y escondió brevemente la cara en la mano. Eso es un sí, Deku. Eso es un sí, pero hay una cosa que tienes que hacer antes de que lo hagamos. Oh, Izuku se sintió nervioso por alguna razón. Ochako tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Quiero que, Izuku tragó saliva. Comillas. Que me llames por mi nombre de pila. Ah, mierda, le había pillado. Comillas. Vale, Ocha, Okan. Comillas. Okan, sí. Lo siento, se encogió de hombros, sonrojado. Ochako rió suavemente, sacudiendo la cabeza contra él. No pasa nada, es un comienzo. Vale, Izuku sonrió de nuevo. Y le sintió darse la vuelta en la cama, mirando en la otra dirección. Sin que nadie se lo pidiera, Izuku se deslizó a su lado, rodeó su cintura con un brazo y la acurrucó. Ochako dejó escapar un zumbido de aprobación mientras cerraban los ojos. Oye, Okan, ¿sí? ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Quieres ser mi novio? Izuku sonrió contra su pelo. Sería un honor. Y Ochako, con la mayor de sus sonrisas, durmió esa noche mejor que en mucho tiempo. La mañana de la gala de los héroes de Japón se reunieron en Tokio, preparándose para la larga noche que les esperaba. Era un evento formal, así que héroes como Kaminari, Kirishima y Zero habían salido a recoger sus trajes, mientras que Yaomomo, Mina y Agakure disfrutaban de un desayuno en casa. Shoji había llegado 2 días antes, haciendo trabajo de héroe mientras esperaba. Y Bakugo ni siquiera parecía considerar que esa noche asistiría a una fiesta elegante. En resumen, todos pasaban un tiempo juntos antes de la gran fiesta. Esa era en parte la razón por la cual Melissa estaba tan nerviosa, sentada en una cafetería frente a Uraraka, quien hojeaba el menú. La heroína que controlaba la gravedad le había enviado un mensaje de texto la noche anterior, pidiéndole un desayuno tardío para hablar. Melissa sabía lo que había hecho con el The Wild Billions y Slice, así que brevemente consideró regresar a América antes de armarse de valor y aceptar. Ahora estaban sentadas una frente a la otra. Melissa esperando el inevitable momento incómodo. Me apetecen unos panqueques, decidió Uraraka, dejando el menú y sonriéndole a Melissa, quien respondió con una mueca. ¿Y tú? Yo. Estoy pensando en tostadas francesas con tocino. Oh, buena elección, asintió Uraraka, llamando al camarero para dar las órdenes. Una vez que se fue, Uraraka suspiró y se relajó en su silla. Mientras Melissa la miraba con un terror disimulado. Melissa, ¿estás bien? Preguntó Uraraka, frunciendo el ceño al ver lo incómoda que se veía Melissa. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Estoy bien. Melissa intentó reírse, levantando una mano temblorosa para tomar un trago. Oh, vale, bueno. Estaba pensando, ese sí. Uraraka suspiró y se inclinó sobre la mesa. Supongo que deberíamos dejar de andar con rodeos, Deku. Melissa tragó saliva, sintiendo una gota de sudor formarse en su frente. Yo, sé que se acostó contigo. Uraraka, por su parte, ahora parecía incómoda, jugando con un mechón de su largo cabello castaño. Él, lo hizo. Quiero decir, lo hicimos. Yo, sí. Estoy bien. Dejaré esto claro. No estoy enojada. Melissa la miró, brevemente sorprendida. ¿No lo estás? No, quiero decir. Es algo sorprendente, sin duda, admitió Uraraka. Los mejores amigos normalmente no. Sí, Melissa asintió, dejando el vaso y ajustándose las gafas. Pero, quiero que sepas que no me importa. De hecho, Uraraka suspiró y luego miró a Melissa con una sonrisa. Quería agradecerte. Comillas. ¿Me querías agradecer? Sí, sabes. Sabes que no fui una buena amiga estos últimos años. Uraraka bajó la mirada, mordiéndose el labio. Tenía demasiado miedo de mis sentimientos y me alejé. Estaba realmente preocupada de haberlo lastimado mucho. Pero, le dio otra sonrisa a Melissa. Pero tú estuviste allí para ayudarlo. Escuché sobre sus noches de cine esta mañana. Sonaba muy bien. Así que gracias, Melissa, por estar allí para él. Ahora Deku y yo estamos juntos, pero eso no significa que no pueda seguir siendo su amiga. Eres su mejor amiga. Melissa escuchaba a Uraraka hablar, sin darse cuenta de que las lágrimas llenaban sus ojos. Se sonó la nariz y se quitó las gafas para frotarse los ojos. ¿Estás bien? Uraraka se inclinó sobre la mesa, tratando de encontrar una manera de consolarla. Ese sí, estoy bien. Melissa se rió, volviendo a ponerse las gafas y mostrándole una sonrisa a Uraraka. Gracias, Ochako. Yo iba a admitir que estaba preocupada de que te sintieras incómoda si Izuku y yo seguíamos siendo amigos después de que, ya sabes, pero gracias. No, nunca haría eso, insistió Uraraka, agitando las manos. Sé que eres demasiado importante para Deku como para hacer eso. Melissa sonrió. Gracias. Cayeron en un silencio algo cómodo, esperando a que llegara su comida. Antes de que Uraraka se moviera incómodamente. Solo por curiosidad, preguntó, jugando con un mechón de cabello. ¿Cómo fue? Melissa levantó una ceja ante la pregunta, antes de que una gran sonrisa se dibujara en su rostro. Honestamente, miró alrededor, asegurándose de que no las escucharan, y luego se inclinó.
Fue uno de los mejores folladas que he tenido. Y Uraraka se tapó la boca, ocultando su sonrisa, pero la diversión en sus ojos lo decía todo. Melissa se rió. De verdad, insistió. Fue como si lo hubiéramos estado preparando toda la semana, y cuando sucedió, pues simplemente dejó escapar un pequeño escalofrío. Él tocó todos los puntos. De verdad, Uraraka escuchaba. Honestamente, no creo que pueda tener sexo con otro chico jamás. Se rió y se recostó. Nadie puede compararse con eso. Vaya, entonces, Melissa se acomodó en su asiento nuevamente. Mencionaste antes que pasaste la noche con él. ¿Lo hiciste? No, Uraraka agitó las manos frenéticamente. Fue en el hospital. Solo nos quedamos dormidos. Suspiró y se apoyó en la mesa. Vamos a tener una cita hoy, pero no sé, no estoy segura de si tendremos tiempo. Tengo que trabajar mañana. Bueno, hazlo a tu propio ritmo, le aconsejó Melissa. Cuando el camarero regresó con su desayuno. Mientras comían, Melissa bromeó. Oye, sé que dije que puedo ser solo amiga de Izuku, pero una vez que ustedes lo hagan, si alguna vez les apetece un trío, llámame. Uraraka la miró sorprendida brevemente, antes de recorrer LA con la mirada de arriba abajo. Soltó una risa. Lo tendremos en cuenta. Eran las 5 de la tarde. 2 horas antes de que comenzara la gala, Izuku estaba de pie frente al restaurante con jeans y su chaqueta de cuero. Se sentía algo nervioso por haber venido, preguntándose si alguien lo reconocería, pero todos parecían simplemente pasar de largo. Estaba agradecido por ello. Ya estaba bastante nervioso sabiendo que iba a tener su primera cita oficial con Ochako en unos minutos, y ahora estaba más aterrorizado que cuando luchó contra All for One. Esto no era simplemente salir a comer como en la escuela secundaria. Esta era una cita real y oficial donde podían tomarse de la mano y hablar y, oh, Dios, estaba sudando. No necesitaba oler mal para esto. Levantó el brazo y olió su axila, aliviado al no oler nada. Deku, Izuku se congeló donde estaba y se giró un poco para ver que Ochako acababa de llegar. Usando un lindo vestido veraniego y una chaqueta, su cabello recogido en una coleta, y acababa de pillarlo oliendo su maldita axila. Se puso completamente rojo y escondió su rostro entre las manos. Gimiendo, Ochako no pudo evitar soltar una carcajada, sosteniéndose los costados mientras se doblaba de risa. Izuku finalmente superó su vergüenza y le dirigió una mirada medio seria. No es tan gracioso, insistió, y Ochako soltó un profundo suspiro, tratando de controlar su risa. No lo era, se rió finalmente, enderezándose. Es solo que es una cosa muy tuya. Estaba a punto de preguntarle si quería entrar, pero sus ojos se alzaron por encima del nivel de sus ojos, y brevemente se congeló. Deku, ¿qué le pasó a tu cabello? Preguntó Izuku, y luego recordó. Su cabello estaba peinado, sin un solo mechón desordenado a la vista. Bueno, hablé con Todoroki esta mañana, y me aconsejó que si quería verme bien para la cita, debería usar un poco de gel para que se quedara quieto. Izuku jugueteó nerviosamente con el cabello. ¿Te parece raro? Sí. Izuku se quedó helado ante la declaración tan directa, pero antes de que pudiera disculparse, Ochako se acercó y levantó las manos hacia su cabello, despeinándolo hasta que volvió a la normalidad. Se detuvo por un segundo para frotar sus manos contra sus mejillas, sonriendo con cariño. Ahora sí, susurró. De vuelta a lo normal. Izuku no pudo evitar sonreírle de vuelta, y la abrazó brevemente. Ochako lo correspondió casi de inmediato. ¿Entramos? Ella preguntó, dándole una gran sonrisa. Sí, asintió Izuku, tomando su mano, con el meñique levantado, por supuesto. Vamos a comer. El elegante salón de baile estaba lleno de héroes en atuendos formales, todos hablando y riendo, poniéndose al día como en los viejos tiempos. Héroes jóvenes y viejos conversaban juntos, sentados en las mesas y charlando sobre sus hazañas en Japón. Sin embargo, una mujer no estaba pasando un buen rato. De hecho, se estaba enfureciendo cada vez más. ¿Qué quieres decir con que Deku no asistirá? Señorita Shield, preguntó la presidenta de la comisión de héroes, con una vena apareciendo en su frente. Tenía entendido que estaría aquí. Bueno, aún está lidiando con haber sido atacado anoche. Se encogió de hombros Melissa, sin sonar muy comprensiva con los problemas de la presidenta, y Urabiti se ofreció para ayudarlo a recuperarse. No la culpo. La conferencia de prensa que dio esta tarde sobre las fotos con Ground Zero debió haberle pasado factura, pobrecita. Es una heroína. Se supone que debe lidiar con situaciones difíciles y luego hacer apariciones públicas. Sí, pero ¿quién puede culparla por estar agotada? Melissa se llevó una mano a la barbilla, intentando no estallar de risa mientras la presidenta se enfurecía más y más. Ground Zero no hizo nada para disipar los rumores de que estaba saliendo. Dios mío, va a tener varios días largos de conferencias de prensa, ¿no? La presidenta bufó y se dio la vuelta, alejándose. Melissa hizo todo lo posible por mantener la compostura, mientras Kao se acercaba por detrás de ella, sonriendo. Estoy orgullosa de ti, se rió. No te reíste ni una sola vez. Fue lo más difícil que he hecho, exhaló Melissa, sosteniéndose los costados. Kao rodó los ojos, pero le dio una palmadita en el hombro, y ambas se dirigieron a la mesa de caviar. Ella y Kao habían empezado a hablar sobre la noche de copas, y ahora charlaban al menos una vez al día. A Melissa le gustaba tener una amiga con quien pasar el rato fuera de las reuniones de negocios. Entre los viejos que parecían buscar cualquier excusa para ser codiciosos Izuku, que tenía sus propios asuntos, era agradable pasar tiempo con Kao. Entonces, Kao tomó un poco de sushi y lo puso en su plato. ¿Cómo fue el desayuno esta mañana? Mucho mejor de lo que pensaba, confesó Melissa. Ella estuvo bien con que sigamos siendo amigos. Eso es bueno. Puede que haya ofrecido un trío en el futuro. Comillas. Melissa. Era una broma. Melissa levantó las manos en defensa, mientras Kao simplemente sacudía la cabeza con exasperación. Por lo que eso significa, están juntos ahora, ¿verdad? Por lo que parece, sí, confirmó Melissa. De hecho, están en su primera cita en este momento. Vaya, Kao sacudió la cabeza, sonriendo. Quería al menos una oportunidad más. ¿En serio? Sí. Fue bastante agradable que me abrazara así, confesó Kao, sonriendo con reticencia. Me hubiera gustado volver a hacer algo así. Oh, yo también. Se rieron juntas y caminaron de nuevo hacia la multitud. Parece que ahora tendremos que meternos de lleno en la vida de citas, sacudió la cabeza Kao, su cabello azul rebotando de arriba a abajo, encontrarnos a un nuevo chico. O simplemente podríamos follar, dijo de repente Melissa, sin pensar y en voz alta. Durante unos tensos segundos, hubo un silencio entre ellas, mientras lentamente se volvían para mirarse, dándose cuenta de lo que Melissa acababa de decir en voz alta, sus rostros poniéndose más y más rojos. Esa fue una broma. Melissa levantó las manos, mirando a su alrededor nerviosamente. Ese sí, jaja, buena broma. Kao también miraba a otro lado, encontrando muy difícil mirarla de repente. Oh, ahí están unos empresarios del internet. Debería ir a hablar con ellos. Y ahí está Mo. Iré a ver qué tal. Dieron media vuelta y se alejaron la una de la otra lo más rápido posible. Mientras tanto, Fuyumi estaba a un lado, bebiendo su copa. Había aceptado venir junto a su padre, usando esto como una excusa para pasar más tiempo con él. Estar sola en su antigua casa podría pasarle factura al anciano, así que aceptó venir y pasar tiempo. Habían hablado durante aproximadamente una hora, poniéndose al día con todo.
Luego Enji vio a alguien que conocía y le dijo a Fuyumi que volvería. Fuyumi se quedó a un lado, bebiendo de su copa. Escuchó a alguien suspirar detrás de ella. No sé por qué vine. Se dio la vuelta y vio a un joven, de su edad, apoyado contra la pared. Tenía el cabello rubio alborotado, una fina sombra de barba y ojos amarillos angulares. Tenía una marca de quemadura en la cara, no tan mala como la de Shoto, pero aún notable. Llevaba un traje sin corbata y bebía de una copa de champán. Disculpa, dijo Fuyumi educadamente. Y el hombre saltó, mirándola. ¿Dije eso en voz alta?, preguntó, y cuando ella asintió, se rió, un poco avergonzado, y se pasó una mano por el cabello. Perdón por eso. No quería que sucediera. Está bien, le aseguró Fuyumi, moviéndose para pararse a su lado. Él era un poco más alto que ella, pero sus tacones significaban que estaban casi a la misma altura. Perdón si esto suena un poco grosero, dijo el hombre, señalando su cabello, pero ¿estás relacionada con los Todoroki? Tienes el mismo tipo de cabello que Iceborne. Sí, Fuyumi asintió. Sonriendo, soy su hermana mayor. Me invitó mi padre. Ah, entonces eres la hija de Endeavor. Así es, asintió Fuyumi, extendiendo su mano. Me llamo Fuyumi. El hombre sonrió y tomó su mano. Keigo. Mientras Kao caminaba hacia Mou, quien estaba mirando lascivamente a Uni cada vez más rojo y atónito, vio a Yuyu sosteniendo a una Nejire borracha, que se reía y besaba la mejilla de su novia, haciendo que Yuyu se sonrojara intensamente, mientras Mirio reía y Tamaki escondía su rostro de la vergüenza. Al otro lado del salón, Shino y Ryuko estaban de pie a un lado, dejando que Tomoko y Tensei conversaran con Shoto y Momo. Ryuko fruncía el ceño, mirando a su compañera de trabajo con exasperación. Te acostaste con Deku, refunfuñó, cruzando los brazos sobre su pecho, y no me invitaste. Fue algo espontáneo, protestó Shino, y Ryuko dejó escapar un bufido. Lo siento, Ryuko, ¿sabes cómo es él? Me dice un cumplido y ya quiero arrancarle la ropa. HMPH. Ryuko giró la cabeza hacia un lado, negándose a mirarla. Vamos, Shino le puso una mano en el hombro, tratando de que la mirara. Te diré algo, después de esto, pasamos por algún lugar a comer. Yo invito. Ryuko hizo un puchero, pero suspiró y negó con la cabeza. Está bien, gracias, sonrió Shino. Y luego notó cómo su vestido se le había ajustado toda la noche, muy ceñido y mostrando todas sus curvas. Ryuko había insistido en usar ese vestido esta noche, a pesar de las protestas de Tomoko, con la intención de seducir a alguno de los héroes solteros presentes. Bueno, definitivamente estaba funcionando. Ryuko la llamó Shino, y la gata rubia la miró, sorprendida por la extraña expresión en los ojos de la pelirroja. Cuando estuve con Deku, me recordó a la noche que pasamos con Tomoko. ¿Recuerdas eso? Ryuko asintió de inmediato, con una expresión de nostalgia en su rostro. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, murmuró Shino, y comenzó a hacer que sus dedos caminaran suavemente por el brazo de Ryuko, mientras una expresión de sorpresa cruzaba el rostro de Pixie Bob. Sé que Tomoko no está disponible por Tensei, pero he estado pensando. Discretamente, Shino bajó la otra mano y tomó firmemente el trasero de Ryuko. Si podríamos volver a conocernos. Ryuko saltó ligeramente ante la sensación de ser agarrada de repente, pero una sonrisa feroz cruzó su rostro de inmediato. ¿Sabes? Shino se inclinó y le susurró al oído, provocando un escalofrío en la pelirroja. Esa es la mejor idea que has tenido en toda la noche. Comillas. Entonces, perseguía al ladrón de bolsos, pero ¿sabes lo mucho que nevó ese invierno? Bueno, el hielo estaba muy resbaladizo. Oh, no. Ochako se cubrió la boca, empezando a reírse. Así que usé un Kaolin para... No. Ochako comenzó a reírse a carcajadas. Izuku no pudo evitar soltar una risita mientras continuaba con su explicación. Resbalé en el hielo, y literalmente deslicé el resto del camino. Al final lo hice tropezar. Izuku se unió a su risa, sus voces resonando por las calles vacías. Mientras cenaban, se pusieron al día con todo lo relacionado con el trabajo de héroes, sus vidas personales e incluso cosas nerds. Ochako se había asustado con los precios del restaurante, pero se negó a dejar que Izuku pagara por ella, insistiendo en que podía pagar sola. Izuku aún tuvo que quitarle el dinero de las manos para dárselo al mesero, ya que su educación pobre estaba tan arraigada que le costaba aceptar que ahora era rica. Decidieron caminar hasta la casa de Ochako, charlando y riendo sobre futuras citas. Ochako también estaba feliz de poder entrelazar su brazo con el de Izuku, así que no le molestaba la distancia. La única pregunta, sin embargo, era qué pasaría cuando llegaran al lugar de Ochako. Había una parte de Izuku que le decía que cerrara el trato ahora mismo, pero otra parte le aconsejaba que tal vez era demasiado pronto. Ya le había contado a Ochako sobre las otras chicas, quizás debería esperar un poco. Ochako, por su parte, estaba debatiendo entre dejarlo quedarse la noche y tembló ante la idea. También pensó, algo a regañadientes, en despedirse y dejarlo ir a casa, mientras se quedaba emocionada pensando en lo increíble que había sido la noche. Definitivamente lo besaría, eso lo había decidido desde que empezó la cita. Finalmente, llegaron al apartamento de Ochako, tomaron el ascensor y llegaron hasta su puerta. Miraron la puerta y luego se miraron el uno al otro, incómodos. Así que, Izuku metió las manos en los bolsillos mientras se detenía frente a la puerta de Ochako. Este es un buen apartamento. Ochako asintió torpemente, sintiendo cómo se ponía tensa. Sí. ¿Cómo? $650 al mes. Más servicios. Muy bonito. Muy bonito. Un silencio incómodo cayó entre ellos y se miraron de reojo. Ochako soltó un PFFT. Y eso hizo que ambos estallaran en carcajadas. Aquí estaban, después de una gran cita, y aún así estaban nerviosos el uno con el otro. Lo siento, Izuku sacudió la cabeza, tratando de controlarse. No tenía idea de qué decir. Yo tampoco. Ochako finalmente dejó de reír y sonrió de manera más genuina, abriendo los brazos. Izuku aceptó la invitación de inmediato, rodeando su cuerpo con sus brazos y abrazándola con calidez. No, realmente no quiero que esta noche termine, confesó Izuku, acariciando su espalda. Yo tampoco, murmuró Ochako, acariciando suavemente su mejilla contra la suya, y dejó escapar un suspiro derrotado, tomando una decisión. Pero tengo que trabajar mañana por la mañana. Sí, suspiró Izuku, haciendo un puchero. Yo también. Se separaron, aunque todavía se aferraban el uno al otro, y comenzaron a mirarse a los ojos. Ochako sintió algo que la atraía, y lentamente empezó a inclinarse hacia él. Como él había crecido tanto, tuvo que ponerse de puntillas, pero se acercó para besarlo, solo para sentir un dedo en sus labios. Oh, dijo Ochako sin ganas, abriendo los ojos para ver a Izuku con una sonrisa de satisfacción. Lo siento, se rió, bajando el dedo. No pude resistirlo. Luego bajó el dedo, inclinándose para encontrarse con ella a mitad de camino. Sus labios finalmente se tocaron, y Ochako suspiró, alcanzando de inmediato la parte posterior de su cabeza para profundizar el beso. Sus ojos se cerraron mientras se perdían en su primer beso. Fue todo lo que Ochako había soñado. Puso una mano alrededor del cuello de Izuku mientras la otra se enredaba en su cabello. Izuku tenía una mano en su espalda baja, y la otra acariciaba suavemente su mejilla. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se separaron, ligeramente jadeantes.
y Ochako lo abrazó de nuevo. Te amo, susurró, e Izuku sonrió suavemente, devolviéndole el abrazo. Yo también te amo. Se abrazaron por un minuto más, y finalmente Ochako lo soltó, girándose para abrir la puerta. Le tomó varios intentos porque estaba nerviosa, pero finalmente logró abrir la puerta, y se giró para ver a Izuku, que parecía conflictuado. Bueno, respiró, incapaz de borrar la gran sonrisa de su rostro. Buenas noches. Ve buenas noches, Okan. Cerró la puerta, y luego se giró para apoyarse en ella, intentando con todas sus fuerzas reprimir la sonrisa en su rostro. No funcionó. Sintió ganas de gritar de felicidad, pero logró contenerse. Sin duda, si lo hacía, sus vecinos no estarían contentos. Hubo una parte de ella, Ochako lamentó brevemente, que deseaba que Izuku se quedara. Que se quedara la noche y tal vez, vamos, seamos honestos, la hiciera estremecerse. Pero Ochako sacudió la cabeza, alejándose de la puerta. Necesitaba estar lista mañana por la mañana, y él también. Se quitó los pendientes, se quitó los zapatos y comenzó a moverse por el apartamento. Hubo un repentino golpe en la puerta, haciendo que Ochako diera un salto. Se giró rápidamente y miró por la mirilla, viendo a Izuku parado frente a la puerta. ¿Deku? ¿Habrá olvidado algo? Rápidamente desbloqueó la puerta y la abrió, mirando hacia arriba con una ligera preocupación. ¿Deku? ¿Qué? Sin esperar. Deku se inclinó y volvió a plantar sus labios sobre los de ella, mucho más fuerte. Ochako soltó un chillido de sorpresa, pero la sorpresa desapareció rápidamente, sustituida por lo bien que se sentía al ser besada así, por el chico de sus sueños, y se dejó llevar por el beso, agarrando los hombros de Izuku e intentando arrastrarlo más abajo. Se quedaron en la puerta, besándose, con las lenguas entrando y saliendo de sus bocas, hasta que Izuku finalmente se separó, respirando con dificultad, y empezó a besarle el cuello. Puede llegar 10 minutos tarde al trabajo mañana, murmuró mientras le plantaba más besos a lo largo del cuello, y Ochako dejó escapar un gemido involuntario, frotando los costados de Izuku. Supongo que también puedo llegar 1 hora tarde, 2 horas, incluso, mediodía. Voy a llamar y decirles que estoy enfermo. Ochako soltó una risita y apartó a Izuku de su cuello para besarle de nuevo. Supongo que tienes mucho que enseñarme, le lamió los labios, e Izuku sonrió. Así es, cerró rápidamente la puerta tras de sí, preparándose para la mejor noche de su vida.